tarde. Viernes, un viernes bastante fructífero después de toda la semana de ajetreo y demás. El hecho de que ya todos estemos aquí es muy fortuito. Maestro Jesús Mogallán, muchísimas gracias por estar aquí. El licenciado Gabriel Luna, al igual que todo el grupo Luna, le damos la más cordial bienvenida a todos los participantes. Les comento cuál es la temática. Sabemos de antemano que agradeceríamos si prenden sus cámaras y estamos al pendiente de nuestros audios para que no se pueda viciar la reunión. Ok, vamos a dar inicio, por favor. Bienvenido sea maestro José de Jesús. Voy a dar una breve, voy a leer su currículum, que es bastante amplio, maestro, si usted me lo permite. Sí, gracias. Ok, el maestro José de Jesús Mogollán Campos es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, Campus FES Aragón, titulado por la tesis con el tema Procedencia del procedimiento abreviado aún ante la oposición del Ministerio Público. Es maestro en Sistema Penal Acusatorio por el Instituto de Estudios Penales A.C. Es maestro en Derecho Penal por el Centro de Investigación y Capacitación Judicial. Es facilitador penal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México en la Unidad de Atención Inmediata. Es fiscal especializado en justicia penal para adolescentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Cuenta con una especialización ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México con el folio G-128 y especialización ante el Tribunal del Estado de México, comprobable con conocimientos teóricos y prácticos, y es abogado postulante en Consorcio Jurídico Arriaga y Abogados. Maestro, el grupo de estudio Luna y el maestro Gabriel Luna le damos la más cordial bienvenida, agradeciendo de antemano que el día de hoy se encuentre con nosotros regalándonos su tiempo y parte de todo su conocimiento. Bienvenido sea, maestro. Adelante. Muchas gracias, licenciada. No, el agradecimiento es de mí hacia ustedes por las consideraciones y bueno, por la oportunidad de compartir un ratito con los colegas y estudiantes que nos acompañan el día de hoy, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Sin más preámbulo, vamos a abordar el tema que hoy nos ocupa. Fui invitado el día de hoy para efecto de tocar el tema de investigación inicial en justicia penal para adolescentes. Bueno, puntualmente sé que más adelante les darán la materia especializada respecto a cómo se crea esta justicia penal para adolescentes acá en México, cómo entra en vigor las diversas reformas. Sin embargo, es importante darles el preámbulo, aunque sea de manera genérica y específica, ¿no? Puntualmente, adolescentes, ¿qué es? Bueno, ¿qué se entiende por adolescentes para la ley? Va a ser adolescente toda persona que esté comprendida en un rango de edad de 12 años cumplidos hasta antes de cumplir 18 años. Es decir, todas las personas que estén comprendidas dentro de este rango de edad van a ser consideradas para la ley como adolescentes, ¿vale? Y para la justicia penal para adolescentes, pues bueno, todos los adolescentes o todas las personas comprendidas en este grupo de edad van a ser responsables penalmente, ¿ok? Aquí viene un paradigma interesante porque, bueno, estábamos acostumbrados anteriormente a una justicia tutelar. En México existían las correccionales, existían los tutelares de menores, e incluso el término para referirnos a adolescentes que cometían hechos con apariencia de delito era menores de edad en conflicto con la ley, o era menores infractores, o era un tipo de adjetivo similar. Sin embargo, hoy día, les comento, con todas sus letras, los adolescentes son responsables penalmente, ¿ok? Ese es un cambio fuerte que cuando me toca exponerlo justo con las personas que a lo mejor vieron el sistema anterior, pues bueno, les cuesta trabajo incluso referirse a los adolescentes como adolescente imputado, adolescente acusado, adolescente sentenciado, ¿no? Bueno, a su vez, este grupo de edad, este grupo de adolescentes se divide en tres grupos etarios. Eh, el primero es el grupo etario comprendido de 12 años cumplidos hasta 14 incumplidos, es decir, 13 años, 29 días, 11 meses, ¿no? El segundo grupo, 14 años cumplidos hasta 16 incumplidos, y el tercer grupo etario, 16 cumplidos hasta 18 incumplidos, ¿va? Es bien importante que cuando ustedes empiecen a litigar en esta materia o empiecen a postular, eh, lo
Lo que tienen que tener de manera de memoria o de manera automática es grupos de edad y delitos que ameritan internamiento. Por lo siguiente, los grupos de edad están divididos, o más bien el efecto de que estén divididos en esos tres grupos etarios es muy importante porque, por ejemplo, el primer grupo etario no es susceptible de internamiento. Por ninguna comisión de delito, personas comprendidas en 12 años cumplidos hasta 14 incumplidos van a ser sujetas de internamiento, ¿vale? Hablamos de homicidios, hablamos de violación, hablamos de secuestro, hablamos de trata de personas. Aunque cometan esas conductas, estos adolescentes en ese grupo etario nunca van a ser susceptibles de internamiento, jamás, ¿vale? Entonces, obvio, cuando ustedes reciban la llamada del cliente, lo primero que tienen que preguntar es la edad del adolescente, ¿vale? Para que ustedes puedan dar como una perspectiva del asunto, si es que van a obtener libertad o van a llevar su proceso internos en el centro de internamiento propiamente. Vale, el segundo grupo de edad dice la misma ley que este sí podrá ser susceptible de internamiento, sin embargo, la justificación de ese internamiento va a ser un poco más rigurosa, ¿no? Y el tercer grupo etario, bueno, ese de una manera equiparable a la justicia penal para adultos, de algún modo, por el simple hecho de edad, va a ser susceptible de internamiento, siempre y cuando, obviamente, el Ministerio Público justifique. Fíjense que acá una diferencia que hay en la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, eh, que acá en la Ley Nacional, desde que se publicó la ley, se pedía al Ministerio Público que se justificara el por qué las otras medidas cautelares no son suficientes. Hoy día, en adultos, con todo este tema de la convencionalidad y las sentencias son Pax Tlectecpil y demás, ya lo hace el Ministerio Público, ¿no? Ya incluso hay una tesis por ahí en la cual dice, el Ministerio Público no únicamente debe de justificar la prisión, sino además debe de pronunciarse por qué todas las otras 14 medidas cautelares restantes no son útiles para efecto de acreditar esta circunstancia, ¿no? Entonces, en adolescentes no, en adolescentes desde la publicación de la ley nacional ya estaba prevista esta circunstancia de que tenía que justificar el por qué no. Bueno, entonces, son tres grupos etarios. La importancia es saber en qué grupo está para ver si es susceptible de internamiento. Y otra importancia de conocer el grupo de edad es las penas. En justicia penal para adolescentes no hay penas mínimas, solo hay penas máximas. Entonces, primer grupo etario, la pena máxima va a ser de 2 años. Segundo grupo etario, la pena máxima va a ser de 3 años. Tercer grupo etario, la pena máxima va a ser de 5 años. ¿Ok? Entonces ahí ustedes se van a enfrentar con el tema o con ese escarnio público, ¿no? De que es muy común que en la población, en la sociedad, se diga, bueno, entonces, ¿por qué voy a denunciar una violación de un adolescente si a fin de cuentas la pena máxima que va a recibir son 2 años, ¿no? Entonces, bueno, es un tema de debate, es un tema de cuestionamiento, pero a fin de cuentas nosotros como operadores del sistema, pues no nos queda otra más que aplicar la ley, ¿no? Y aplicar la ley conforme está en la ley nacional. Entonces, esas son las importancias de conocer los grupos de edad para saber si son susceptibles de internamiento y para saber las penalidades que tienen, ¿vale? Otro punto importante que tienen que ustedes que conocer cuando empiecen a postular en esta materia es el artículo 164 del Código de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. En ese artículo 164 vienen referidas las conductas que son, por decirlo en un lenguaje coloquial, que son delitos graves o que son delitos que van a meritar internamiento. Es el equiparable al 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿no? Eh, en justicia penal para adolescentes se aplica de manera supletoria el Código Nacional en las cosas que no estén previstas en la ley nacional. Ejemplo, en este caso, cuando ustedes atiendan un asunto de adolescentes y les digan, por ejemplo, que está por un robo de vehículo con violencia, no se vayan con la finta de atender al 167 o al 19 constitucional, porque obviamente en el 167 sí va a ser grave esa conducta y va a meritar internamiento de manera automática, ¿no? Digo, sin entrar al estudio de la convencionalidad, pero en adolescentes no. Por ejemplo, el abuso sexual en agravio de menores de edad en adolescente no es una conducta grave, no es una conducta que merita internamiento. Y así hay varios delitos que sí están en el catálogo del 167, pero no en el del 164. Entonces, en tema de adolescentes, únicamente vamos a atender al 164 de la Ley Nacional, ¿vale? Ahí viene el catálogo de delitos que, pues que van a ser, por así decirlo, graves o van a meritar internamiento. Y que obviamente el que amerita internamiento, pues bueno, va a provocar que su adolescente sea llevado ante un juez de control siempre y cuando esté dentro del grupo etario 2 y 3, ¿ok? Entonces es bien importante tener presentes qué tipos de delitos.
Una de las grandes diferencias que hay con el sistema de justicia penal para adultos es el tiempo de retención. El tiempo de retención de un adolescente no puede exceder de 36 horas, ¿ok? En adultos recordemos que el término máximo es de 48 horas, acá en adolescentes es 36 horas. Se puede habilitar hasta 48 horas siempre y cuando se justifique la necesidad de ese tiempo. Es decir, en casos que son muy raros en la práctica, en el cual se necesita hacer diversas diligencias, oficios de colaboración y demás, el Ministerio Público tiene que motivar y justificar el por qué necesita esas otras 12 horas restantes, ¿vale? Entonces, de igual manera, cuando ustedes reciban el llamado de algún detenido en adolescentes, pues tengan la certeza o tengan la seguridad de que si no está si no está siendo investigado por un delito del 164, les van a dar libertad en 36 horas, ¿ok? No puede exceder de 36 horas la detención de un adolescente, ¿vale? Otro punto importante, el adolescente jamás, jamás, ni por ninguna circunstancia puede ser recluido o retenido en compañía de adultos. Esta situación es muy común en la práctica. A veces cuando en hechos con apariencia de delito, o más bien en delitos, intervienen adultos, intervienen adolescentes, lo que hacen los elementos captores es los ponen a disposición de una agencia, por así decirlo, de una agencia común, de una agencia regional o de una agencia sin especialización. Esto puede ser tomado por nosotros para el efecto de debatir el control de detención. Uno de los principios rectores del sistema de justicia penal para adolescentes es la especialización y dice que todos los operadores del sistema debemos de contar con especialización, pero dentro de todos esos operadores evidentemente está el Ministerio Público. Y si el adolescente es puesto a disposición de un Ministerio Público que no es especializado, evidentemente esa detención es ilegal. ¿Ok? En la práctica, les comento, pasa mucho, sin embargo, para efectos de que Fiscalía evite ese ilegal detención, pues de manera inmediata toma a los generales, sí lo recibe ahí en la agencia de adultos, por así decirlo, y de manera inmediata gira desglose a la Fiscalía de Adolescentes, ¿no? En la carpeta de investigación, porque en la práctica la realidad es que a lo mejor a veces los tienen hasta un día retenidos con los adultos, pero obviamente sabemos, esperemos que no haya por acá ningún agente del Ministerio Público, pero bueno, las prácticas que nos ha tocado es pues que cambian actuaciones, ¿no? Y que a fin de cuentas el acuerdo de desglose o el acuerdo de que se remite a la especializada, pues lo ponen de 4 o 5 horas, cuando en la realidad pasaron más de 24 horas, ¿no? Entonces, obviamente, si nosotros podemos acreditar esa circunstancia, que estuvo retenido por un tiempo no justificable en una agencia no especializada, primer argumento para el control de detención, ¿vale? Entonces hay que tener mucha importancia o mucho, pues sí, prestar mucha atención a esas circunstancias de que debe ser detenido el adolescente en un tema de, o más bien en una agencia especializada. Continuemos con el tema de la especialización. La especialización, la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes señala que esa especialización debe atender a circunstancias personales específicas del operador del sistema y que más bien van encaminadas a un trato diferenciado. La especialización va relacionada con el tema de sí, evidentemente, tener conocimientos jurídicos, de ser abogado, de ser licenciado en Derecho, pero además de contar con esas cualidades personales para poder tratar con adolescentes. Dice la misma opinión consultiva que un adolescente es una persona en desarrollo. Luego entonces no podemos tratar a un adolescente, probablemente que cometió un hecho delictuoso, como un adulto. Tenemos que tener esa empatía, tenemos que tener ese trato diferenciado. Eso es lo que dice de manera romántica la ley, pero la realidad es que en la práctica nuestras instituciones y nuestras autoridades entienden o confunden el término de especialidad con especialización. La ley te pide una especialización, no una especialidad, pero las autoridades, ¿qué hacen? Las autoridades lo que hacen es, te pido tu especialidad, o sea, te pido que me muestres una cédula de especialista en justicia penal para adolescentes para efecto de dejarte intervenir. Y normalmente pasa como defensores privados o como asesores jurídicos privados. Entonces nos encontramos con ese gran problema de que en la realidad actualmente son bien pocas las instituciones que te dan una especialidad. De hecho, bueno, actualmente hasta hace 1 o 2 años, creo que aquí en la Ciudad de México solamente había una institución que te daba la cédula de especialista.
Afortunadamente, ahorita ya hay otras instituciones, como mi querido SICAJU, que te está dando título de especialista en justicia penal para adolescentes y la cédula profesional de especialidad en justicia penal para adolescentes. Entonces, si entramos en ese juego que tienen las autoridades de acreditarlo con un documento, con una cédula profesional, pues tendríamos que atender a las instituciones educativas. Sin embargo, para nuestra buena suerte, ya la Corte se ha pronunciado y dice que hay dos formas para acreditar la especialización. Una de ellas es a través de títulos, ¿no? A través de una cédula como especialista en justicia penal para adolescentes, cursos, diplomados y demás. Y otra es con conocimientos prácticos. Entonces, por ejemplo, puntualmente, yo no cuento con una cédula de especialista en justicia penal para adolescentes, pero derivado de que fui fiscal especializado en adolescentes, de que ya llevo, no sé, 3 años como defensor privado en justicia penal para adolescentes, con eso me acreditan mi especialización. Entonces, es bien importante que ustedes pues acudan a este tipo de diplomados que se hacen. Acá en el Estado de México hay un criterio muy local, muy común, que señala que para efectos de acreditar esa especialización, los cursos o los diplomados deben de tener un mínimo de 120 horas y obviamente por una institución educativa con un REBOE de justicia penal para adolescentes, ¿no? Entonces, pues el consejo que les puedo dar es que a lo mejor sí escojan bien qué cursos o qué diplomados pueden acreditar con esas horas, ¿no? Para efectos de que si tienen asuntos en justicia penal para adolescentes en el Estado de México, son un poquito más flexibles y con el simple hecho de acreditar esas 120 horas, les pueden dar intervención a ustedes, ¿no? En la Ciudad de México es más complicado. A mí me costó más trabajo acreditar la especialización acá en la Ciudad de México, porque sí son un poquito más quisquillosos, aunque tú les enseñes tus actas mínimas de, no sé, 60, 70 audiencias que lleves como defensor especializado, tus audiencias incluso de DVD y demás, te dicen no porque no tienes una especialidad, ¿no? Pero aquí necesito que también tengan presente otro de los principios rectores de este sistema, que es el interés superior del menor. El interés superior de niñas, niños y adolescentes. Eso es una llave muy poderosa para este sistema. ¿Por qué? Este principio, ya la Corte se ha pronunciado que es un principio que tiene tres aristas. Uno de ellos es, bueno, obviamente como derecho sustantivo, es decir, que se maximice el tema de los derechos de niñas, niños y adolescentes, que se proteja al máximo ese derecho o todos los derechos que les asisten. Como regla de trato procesal, es decir, que en todas las resoluciones, ojo, que en todas las resoluciones que se emitan y que tengan que ver con adolescentes, el juez explique por qué aplicó el interés superior de la infancia y adolescencia, y como último, como un derecho de participación de los adolescentes. Entonces, en sistema de justicia penal para adolescentes, ustedes pueden invocar el interés superior para efecto de que el adolescente los nombre como defensores privados. En un momento les comparto a lo mejor un nombramiento en el cual yo así pude acreditar mi especialización en Ciudad de México, de que le dije, ¿sabes qué? Hice un escrito a nombre del adolescente, fulanito de tal, en representación de su señora madre, vengo a nombrar o vengo a proponer como mi defensor privado al Liceo Jesús Mogollán, el cual cuenta con estas capacitaciones, ¿no? Cursos, diplomados y demás. Pero además hago de su conocimiento, señoría, que quiero, yo, adolescente, estoy nombrándolo porque es una persona con la que me siento con confianza y que quiero que me represente. Esa simple voluntad del adolescente de que dice que tú seas su abogado es vinculante para los jueces. O sea, las determinaciones de los adolescentes en justicia penal para adolescentes, obviamente no sea contraria a derecho, debe ser atendible por los jueces. Entonces, ahí ya no hubo más que el juez, pues obviamente me requirió mis documentos en original y dijo, pues sí, efectivamente lo está haciendo valer el adolescente, él está pidiendo que el abogado se nombre como su defensor, pues yo no puedo coartarle ese derecho atendiendo a por así decirlo, una interpretación extensiva del interés superior del menor. Entonces, en todas las resoluciones, o más bien, en todas las actuaciones que se hagan en justicia penal para adolescentes, la voz de los adolescentes sí es vinculante, sí es obligatoria, y cualquier resolución que sea contraria a ella, evidentemente va a ser ilegal, porque ya la misma Corte se ha pronunciado respecto a esa circunstancia, que es vinculante, es obligatorio lo que dicen los adolescentes, al menos en este sistema de justicia penal. Entonces, se les tiene que hacer caso, ¿no? Por ahí me tocó también una vez que me pusieron al defensor público. O sea, me dice el juez, ¿sabes qué? Sí,
no hay problema, estoy escuchando al adolescente que quiere nombrarte como su defensor, pero yo no estoy seguro que cuentes con los conocimientos. Entonces, para efecto de no violentar derechos del adolescente, voy a traer a la defensa pública, pero se va a quedar a tu lado. Entonces ahí lo que les va a pasar únicamente es que van a tener al defensor público a un lado, pero ustedes van a hacer toda la audiencia. Entonces, pues bueno, también es un buen comienzo para que ustedes empiecen a acreditar la especialización, porque si evidentemente el juez advierte que son capaces, pues ya después en la siguiente audiencia, pues les va a quitar al defensor público y ya con eso pueden acreditar su especialización también, ¿vale? Entonces es bien importante ese interés, ese principio en justicia penal para adolescentes abre muchísimas puertas y ahorita lo vamos comentando, ¿no? Bueno, entonces como tal, después de este proemio, ¿tienen alguna duda con estos aspectos generales? Por favor, ahí alguien tiene una duda, regáleme su manita arriba y solucionamos, ¿no? Bueno, va. Entonces, vamos a empezar ahora sí con el tema de investigación. Investigación inicial. ¿Cómo empieza una investigación inicial? Pues bueno, empieza con una querella y una denuncia. Otro de los principios rectores de este sistema es la privacidad. Acá, por regla general, todas las actividades o todas las actuaciones son privadas, a menos de sus excepciones. Y ahorita entramos a ese tema. Maestra Diana Pérez, le escucho. Gracias, maestro. Quería preguntar, ¿cuál es la tesis o en qué se sustenta eso de los 120 horas? Gracias. Como les comenté, es un criterio local. No hay tesis, no hay jurisprudencia al respecto. Simplemente acá en el Estado de México, así lo piden los jueces, o más bien así lo estipulan los jueces de control, que el criterio que tienen ellos es acreditar mínimamente 120 horas de capacitación, pero como tal no está en la ley, no está en una jurisprudencia, solamente es un criterio local que ellos tienen. Ah, como que ellos se juntaron y dijeron, vamos a hacerle así, vamos a Exactamente. exigirle 120 horas. Ah, Sí, ok, sí, sí. maestro, esa era la duda. Muchas gracias. No, de nada, a ustedes. Entonces, por eso les decía, a lo mejor ya con ese precedente, pues digo, si así están trabajando en el Estado de México, pues júntense un cursito de que dé 120 horas, un diplomado, y adelante, que siempre la recomendación va a ser mejor, busquen instituciones con el REBOE de especialidad en adolescentes y obtenerle el título y la cédula profesional, ¿no? Esa es la recomendación que pudiera hacerles. Maestra Marisol Reyes, le escuchamos. Hola, buenas tardes. Me parece que estaba yo escuchando hace ratito en la transmisión de las jornadas de capacitación sobre judiciales de conducción de audiencias penales, que en las guías especializadas para adolescentes, ahí viene la acreditación que están mencionando. De hecho, apenas están capacitando esta semana sobre eso. Ok, pues muchas gracias. La verdad es que desconocía, no sabía que estaban. Pero puntualmente es eso, o sea, les digo que al menos acá en la Ciudad de México sí te piden forzosamente que tengas el título, la cédula o que acredites fehacientemente los conocimientos. Ahorita aquí en el chat les pongo los números de registro de esas tesis para efectos de que las consulten. Y pues bueno, a mí me funcionó así, ¿no? A mí me funcionó poner esa tesis, poner la tesis del interés superior de las infancias y que era voluntad del adolescente nombrarme, ¿no? Y obviamente pues ahí ya no le quedó más remedio al juez más que eso. Ahora un punto importante, justo, fíjate, por ejemplo, en adolescentes empieza a funcionar en Ciudad de México en 2016. Estamos en 2024, son casi 8 años. Yo obtuve mi registro acá en la Ciudad de México, ya van como para 2, 3 meses, pero soy el operador número 128. O sea, en Ciudad de México somos 128 operadores del sistema, incluyendo defensores y MPs. Entonces, sí es muy alarmante, pero creo que ha venido por el tema de justo eso, de los obstáculos que pone la autoridad para efecto de no dejarte intervenir, ¿no? Y a veces creo que cuando no se tiene el dominio del tema, eh, pues como todo, ¿no? Cuando uno desconoce algo, pues siempre va a ir con esa zozobra de, chin, ¿qué tal que sí me están diciendo la verdad, ¿no? Y qué tal que sí necesito la especialidad o qué tal que sí necesito título y cédula, pero realmente no es así, ¿no? Y ahorita les digo, les comparto en un momento los números de registro digital de esas tesis para efecto de que lo chequen y pues con eso sin problema pueden acreditar su especialización, ¿vale? O pueden actuar en justicia penal para adolescentes. Entonces, bueno, continuamos con Licenciado, el yo tema. tengo una preguntita. Sí. Hablabas de las edades importantes y y las penas son máximas, vamos a decir. ¿Qué pasa cuando un adolescente está muy próximo a cumplir los 18 años y le dan una pena de 5 años? Ahí cómo se queda, en dónde se queda
el tiempo que ya va a cumplir mayoría de edad. Claro, excelente pregunta, porque pasa mucho. Como les había dicho, hay una prohibición de meter a adolescentes con adultos, pero los centros de internamiento, que es como se llama de manera romántica las cárceles de adolescentes, tienen un apartado especial para adultos jóvenes. Es decir, adultos jóvenes son estas personas que ya acaban de cumplir 18 años o que son adultos que son sujetos a la Ley Nacional del Sistema Integral, pero no pueden estar con los adolescentes. Es decir, cada centro de internamiento tiene un apartado especial para adultos. No están junto con los adolescentes, por así decirlo, están juntos, pero no revueltos, pero no los mandan tampoco al centro preventivo de adultos. O sea, los tienen mantenidos en el área exclusiva de adultos, por así decirlo, de adultos que son susceptibles a esta ley. Entonces, por ejemplo, en ese caso, cuando cumple la mayoría de edad, lo pasan a la otra área de adultos, pero sigue dentro del centro de internamiento. Y les digo, pasa mucho en la práctica porque se da mucho en los temas de sexuales. En los temas de sexuales, en agravio de menores de edad, no prescriben en justicia penal para adolescentes y obviamente hay personas que a lo mejor cometen delitos cuando tenían 14, 15, 16 años o actualmente tienen 23, 24 años, 30 y son detenidos por la orden de aprehensión, son llevados ante un juzgado de adolescentes y son internados en el centro preventivo en el centro de internamiento, perdón, en el centro de internamiento, pero en el área apartada de adultos. Entonces, es ahí, es un apartado especial, maestra Grace. Vale, por acá veo el chat. Gracias, Rick. Gracias, maestro. Muchas gracias, Juan Francisco Martínez. Justo esta es la tesis. No, pero esta es... No, es que esta es de una... ¿De qué época es? No, ahorita les comparto la actual, incluso es de la 10ª época. Mari Vidal, no son penas, son medidas de sanción. Sí, perdónenme si dije penas en algún momento, no son penas, son medidas de sanción, efectivamente, como refiere Mari Vidal. Y este tema del lenguaje también es bien importante que lo tengan presentes, ya cuando ustedes tengan una especialización en este sistema de justicia penal, sí son muy quisquillosos algunos jueces, ¿no? Con el tema de utilizar a lo mejor adjetivos que no son propios del sistema. Yo les comparto en un error que tuve en una audiencia, voy como asesor jurídico y en mi alegato de apertura del juicio le digo que voy a coadyuvar a efectos de obtener una pena máxima en contra del adolescente acusado, ¿no? Y obviamente ahí me llevo una reprimenda por parte de la juez diciéndome que en justicia penal para adolescentes no... en justicia penal para adolescentes no existen penas, sino existen medidas de sanción. Merari Jacob, no, Merari, ¿qué crees que existe todavía un tema de criterios respecto a la prescripción? No, pero puntualmente ya incluso hay tesis en la que dice que delitos sexuales en agravio de menores de edad no prescriben aún ni con el grupo etario. Miguel Eduardo Castor, ahorita entramos a ese tema del abreviado más adelantito, ¿vale? Porque también es interesante. Víctor Osvaldo, en adolescentes no prescriben los delitos, así como lo comentó, no prescriben los delitos de índole sexual en agravio de menores de edad. Eso es lo que hasta ahorita está. Hay todo un tema con la interpretación de la prescripción en justicia penal para adolescentes, porque unos justo toman como criterio el grupo etario, otros toman como criterio las penas, pero al menos en delitos sexuales en agravio de menores de edad no prescriben en adolescentes, ¿vale? Por ahí escucho un micro activado. ¿Alguien tiene una pregunta? No. Bueno, Vale. Sí, adelante. disculpe. Bueno, eso no No, ¿verdad? Creo que están... Ok. Vale, les comentaba, en justicia penal para adolescentes, la regla general en las audiencias, recordemos que en justicia penal para adultos, las audiencias son públicas, ¿no? Y todas las actuaciones, bueno, las audiencias son públicas. Acá en justicia penal para adolescentes, la regla general es que son privadas. Todas las actuaciones son privadas, a menos de que el adolescente diga que sean públicas. Ahí ya se rompe esa regla general y el adolescente, insisto, una vez más, por el interés superior de la adolescencia y las infancias, si él quiere que sea público su proceso, pues puede ser público y, pues bueno, puede entrar cualquier persona. María de la Luz, le escuchamos. Gracias, maestro. Bueno, he tenido un poco de conocimiento, no amplio. Sin embargo, he
escuchado lo que no son sanciones, son socioeducativos. ¿Nos puede también hablar un poco de esto, por favor? Vale, sí. Son medidas de sanción con fin socioeducativo. El objeto del sistema de justicia penal para adolescentes es una reinserción socioeducativo y familiar. Ese es el objeto del sistema de justicia penal. Sin embargo, creo yo desde mi personal punto de vista que incluso es contradictoria la ley nacional. ¿Por qué? Eh, el sistema tutelar el sistema tutelar que estaba antes en México, se basaba en una corriente filosófica que se llama el adultocentrismo. El adultocentrismo era aquel en el que el adolescente o el menor de edad no era sujeto de derechos, era un objeto de derechos, pero él no tenía ningún derecho. Y entonces el Estado ejercía una representación incluso en representación de sus padres. Es decir, el adolescente que cometía un hecho con apariencia de delito, el Estado asumía esa responsabilidad de corregirlo. Entonces, por eso se internaban en un centro correccional y se le daban diversos talleres, diversos cursos para efecto de que se corrigiera, incluso existía ese tema en la ley, de que se corrigiera y pudiera no afectar a la sociedad, porque el Estado lo veía justamente como un error o como un mal social, que un adolescente cometiera conductas ilícitas, lo veía como un mal social que iba a afectar a la sociedad y él tenía la responsabilidad de corregirlo. Sistema tutelar. Con la reforma, Sí, especialmente sí. la de Oye, 2005, no, es viernes, perdón. la de 2005, la de 2011, en 2011, bueno, se incluye en el sistema jurídico mexicano el principio pro persona, la interpretación conforme, se hace valer los derechos humanos bajo principios de progresividad y demás. Entonces se les reconoce a los adolescentes esta calidad de personas, ¿no? Se les reconoce sus derechos que les asisten y dentro de esos derechos se les reconoce las garantías judiciales. Luego, entonces, estas medidas de sanción, o más bien, a ellos se les dota de las mismas garantías judiciales que en adultos, con las específicas de su calidad de adolescentes, y te va a llevar a la culminación de un juicio una medida de sanción que tiene, como bien dices, el objeto es socioeducativo. Sin embargo, ¿en qué viene la contradicción que desde mi punto personal de vista advierto? Es que, a ver, tu estado estás saliendo de un modelo tutelar porque tú te hacías el papá del adolescente y le dabas herramientas para corregirse, ¿no? Entonces, con estas medidas de sanción, pues estás haciendo lo mismo, ¿no? Porque a fin de cuentas, si tú haces un internamiento de este adolescente, ¿qué lo vas a tener haciendo adentro? Lo vas a tener en talleres, lo vas a tener en cursos, lo vas a tener en terapias, ¿no? Entonces, si bien es cierto, ese es el objeto del sistema de justicia penal, es que la experiencia pedagógica de un adolescente de sujetarse a este procedimiento penal sea como ejemplar para que cuando en su vida adulta no cometa delitos y no se vea sometido a un procedimiento penal de mayor gravedad para él, pero también en el Inter se les dota de este tipo de herramientas, cursos, talleres para efecto de que se reinserten a la sociedad y a su familia. Entonces, bueno, como tal, las medidas de sanción pues tienen esos fines socioeducativos, o más bien, sí, socioeducativos, pero para reinsertarse a la sociedad y a sus familias. Sí, Gracias, Morris. no, de nada. Mauricio López. Maestro, muy buenas tardes, Mauricio López de Toluca. Yo ya soy operador del sistema para adolescentes y de hecho Perfecto. ya he trabajado en varios estados, pero hay aquí una pregunta específica sobre todo para los tribunales de la Ciudad de México. Partiendo de el punto de que todo tipo de medida cautelar, sobre todo cuando es internamiento preventivo, no debe de exceder de 5 meses en lo que dure todo este procedimiento. Sin embargo, yo he tenido la experiencia donde este término ha pasado y el juez de control, al hacer la revisión oficiosa mensual de este tipo de medida cautelar, hace ponderación de derechos, sobre todo para efectos de delitos sexuales cuando viene relacionado a una menor de edad. Bueno, que menores ya no se debe decir, ya cuidando con lo que está usted platicando es muy acertado. Con la niña o la adolescente que está agraviada por un hecho delictuoso de violación, pero aquí hacen una ponderación de sistemática de derechos, tanto humanos, así como reconocidos por la Ley General de Salud, como la Ley Nacional,
y también como la Ley General de Víctimas, en el sentido que hace una ponderación de que como no se han desvanecido de forma objetiva las condiciones por las cuales han impuesto esa medida cautelar de internamiento, y a pesar de que ha transcurrido ese término de 5 meses, sigue vigente esa medida cautelar de internamiento, y y es lo que he visto ya, por lo menos ya en dos estados que he trabajado, que es consistente. No sé cuál sea el criterio que esté manejando Ciudad de México, maestro. Mira, afortunadamente en Ciudad de México son súper garantistas. Te comento, si eres del Estado de México y has estado en Sinacantepec, o más bien todo el Estado de México, en el Estado de México no se admiten abreviados, ¿no? Yo no he podido hacer uno y según yo sé, nada más el maestro Barajas es el único que ha promovido un amparo indirecto en contra de esa resolución. Pero de ahí en fuera no hay abreviados en el Estado de Nunca he México. aceptado uno en el Estado de México, ninguno. Ajá, no, ninguno. Tenemos el Acá en Ciudad récord. de México, acá en Ciudad de México te tengo una gran noticia. Acá en Ciudad de México se llegan a suspensiones condicionales, a acuerdos reparatorios, a procedimientos abreviados por delitos de internamiento. Les comento, digo, para los que no están muy familiarizados, todas las formas de terminación anticipada o soluciones alternas no siguen las reglas del Código Nacional. Acá en adolescentes, el primer requisito es que no sea por un delito que amerite internamiento, es decir, que no sea un delito del 164. Afortunadamente en Ciudad de México, creo yo, obviamente desde mi perspectiva de defensor privado, están aplicando de manera adecuada el principio de mínima intervención y el interés superior del menor, y están llegando a soluciones alternas de ese tipo de delitos. Entonces, al menos digo, no me ha pasado en Ciudad de México, dudo mucho que hayan excedido los 5 meses de procedimiento, pero a mí también en el Estado de México he tenido asuntos que me han durado año, 2 meses, año, 3 meses. Entonces, y lo mismo, ¿eh? O sea, en la revisión de la medida cautelar oficiosa, pues mi argumento es, su señoría ya excedió el término que señala la ley para esa circunstancia, ¿no? Dicen, pues sí, pero se sigue investigando, se está ejerciendo algún procedimiento en contra del adolescente y listo. Y lo he apelado y la sala ha confirmado. Entonces, acá el Estado de México está un poquito más complicado. Sabemos todos los que operamos acá que la política institucional, la política criminal es un factor importantísimo para este tipo de conductas y más cuando traes asuntos relevantes, ¿no? Asuntos que por ahí se hicieron mediáticos y demás. Está muy complicado el tema, pero yo creo que acá en Ciudad de México seguramente ninguno excede los 5 meses, ¿eh? Por los criterios tan progresistas que tienen, dudo mucho que pase esa circunstancia acá. Gracias. Gracias, maestro, muy amable, No, a estamos ti. aquí, sus órdenes. Gracias, igualmente. Nuestra divina Carmen. Muy importante, guía técnico, que no porta armas de fuego. No, no. Sí, buenas noches. Buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, sí, de hecho, en materia de adolescentes, yo creo que el internamiento preventivo, de hecho, pues solamente se da en delitos en términos del 164, porque ahí pues si podemos, si la última ratio ahí es que es el internamiento, ¿no? Entonces, igual, bueno, yo acabo de ir a un asunto a Puebla, igual por un delito sexual, y que igual estaban solicitando la fiscalía el internamiento preventivo. Pero, y si bien es cierto, era todavía del grupo etario 1, era niño porque tenía 11 ¿Lo años. llevaron a control en el grupo 1? Ajá, era uno, ellos decían que tenía 12, pero no, se acreditó que tenía 11 en esa, porque tenía su, ¿cómo se llama? Su acta ¿Qué se alterada. llama? Sí. La primaria, su acta de nacimiento, y por ahí se comprobó que tenía 11 años, no 12. Ujú. Híjole, pues digo, yo creo que en varias partes de la República, este tipo de cuestiones son importantes, ¿no? Porque hasta responsabilidad del Estado, o sea, uno de los principios que rigen este sistema también es la presunción de edad. Dice que obliga a todas las autoridades a presumir adolescentes o a presumir menores de edad a las personas pues, que comparezcan ante ellos. Es decir, tú, policía, por ejemplo, pasa con muchos adolescentes que a lo mejor tienen 14, 15 años y ya se ven como de 20 años, ¿no? Entonces, tú no puedes presumir que es mayor de edad. Tu obligación como autoridad es presumir, primeramente, que es menor de edad.
obviamente por la aplicación más favorable. Entonces, ese asunto que nos comenta la maestra Divina Carmen se me hace súper grave porque, o sea, imagínense, el tema es a la exposición que pones al adolescente, ¿no? Simplemente tenerlo retenido 36 horas y aún así llevarlo al juez de control para que se dilucide su circunstancia, híjole, si es algo bien grave y justo, es algo que intenta evitar el principio de mínima intervención. El principio de mínima intervención nos habla que en la medida de lo posible, lo menos que sean expuestos los adolescentes a un proceso jurisdiccional, se tiene que aplicar. Entonces, eh, pues están violentando derechos humanos, ¿no? Sin duda alguna. O sea, el tema de exponer a adolescentes a un procedimiento jurisdiccional justamente está violentando derechos desde el principio o violentando el principio de mínima intervención. Les comento rápido, ojo, la ley de justicia penal para adolescentes, si bien es cierto, hace responsables penalmente a los adolescentes, es decir, a los 12 años cumplidos hasta 18, pero no exime a los menores de edad, entendiendo a niñas, niños como de esos de 12 años para abajo. Les comento rapidísimo y por ahí en una clase nos lo compartía un maestro. Hubo un asunto, creo que aquí en la Ciudad de México, donde un niño de 11 años de edad, 10 años de edad, agarra el carro del papá, va con amiguitos de la misma edad, choca y causa el homicidio de dos, tres chamaquitos, igual de la misma edad, ¿no? Eh, Se vuelve mediático el tema, está en redes sociales, está en noticias, está además, hay una presión mediática muy, 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 muy cañona. ¿Y qué es lo que hace Fiscalía? Fiscalía de la Ciudad de México retiene al niño, lo lleva ante el juez de control y el juez de control determina que va a ser delegado a la asistencia social. La misma ley nacional de adolescentes señala que los menores de edad, si bien es cierto, no van a ser responsables o no van a ser sujetos de la ley nacional, pero sí van a ser sujetos de la asistencia social. Es decir, lo puede mandar a un DIF a cumplir ciertos terapias y demás. Entonces, no es de que estén exentos, ¿eh? No, o sea, a lo mejor no responden, las niñas y niños no responden de un proceso penal, pero sí pueden ser susceptibles de un procedimiento de asistencia social. Entonces, también digo, ahí para que lo tengan presente en esa circunstancia, a lo mejor cuando nos toque ser asesores jurídicos, ¿no? Acá nos pregunta Dolores Guillermina, menores de 12 años no son susceptibles de internamiento. Menores de 12 años, no, pues no, lo que les estoy explicando solamente es asistencia social. Diana Pérez, teniendo 11, lo mandan a su casa. Sí, pues en teoría sí, pero bueno, ya escuchamos a la maestra Divina Carmen que llevaron a un chico de 11 años a control, ¿no? Entonces, híjole, sí son las cosas graves que pasan acá, ¿no? Adelante, Mauricio López. Mauricio López, a la 1, 2, ¿no? Maestra Divina Carmen, ¿tiene otra duda o dejó arriba su manita? No, yo creo que la dejó arriba. Maestro, no sé si usted me permita que pueda usted continuar y las preguntas las dejamos hasta el último para que no se pierda la temática a reserva de lo que usted me comente. Claro que sí, sin problema, porque tenemos Ok. poco tiempo, amigos, ¿no? Entonces, vale, continuemos. Decíamos que el sistema de justicia para adolescentes, la regla general es la privacidad. Tenemos las actuaciones que se hacen en el Ministerio Público. Por lo regular son casi iguales que en adultos, ¿no? Las entrevistas, únicamente lo que cambia las entrevistas, recordemos que las entrevistas de adolescentes, pues bueno, tienen que ser con identidad resguardada y en toda la actuación que tienen los padres, más bien que tienen los adolescentes, deben estar acompañados de su padre o tutor. En ausencia de estos, es cuando entra la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Aquí con el tema de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, si ustedes son personas que a lo mejor litigan en materia familiar, pues lo tienen muy presente, ¿no? La Procuraduría, que para fines prácticos lo único que hizo el Estado mexicano es cambiarle de nombre al DIF, ¿no? O sea, tenía sus DIFs y lo único que dice, ay, bueno, pues ya con la entrada de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, nada más te cambio el nombre y te pongo Procuraduría de Protección, ¿no? Sin embargo, se pierde en gran esencia el tema de lo que realmente significa la Procuraduría de Protección o las atribuciones que tiene la Procuraduría de Protección, ¿no? Puntualmente, para justicia penal para adolescentes,
pues representa a los adolescentes cuando no llega su padre o su tutor. La Procuraduría manda un representante para que actúe como un representante justamente de él y se puedan realizar todas estas actuaciones. Les comento, por ejemplo, yo cuando estaba en la agencia del Ministerio Público recibíamos a los adolescentes que nosotros coloquialmente les llamamos los hijos de Francia, ¿no? O sea, que no va nadie, que a lo mejor son chicos que ya se dedican a delinquir y que, pues bueno, los tenemos casi cada tercer día ahí en la agencia, ¿no? Entonces, pues ya sus papás ni siquiera se ocupan de ellos, pero obviamente nuestra obligación es que un representante pues esté en compañía de este para efecto de hacer las acciones inherentes a su representación. Entonces ahí es cuando se gira oficio a la Procuraduría de Protección. Las entrevistas de las menores de edad víctimas, por ejemplo, nos marca el protocolo que tiene que ser videograbadas. Entonces, por ejemplo, cuando acudan en calidad de asesores jurídicos, pídanle siempre al Ministerio Público que gire oficios para su perito en video, que gire oficio para su psicóloga, y obviamente la entrevista de la menor tiene que ser videograbada. ¿Para qué efectos? Para evitar la revictimización, ¿no? Recordemos, y bueno, pues simplemente con este tema que anda muy en boga el día de hoy, con el juez de acá de Tlanepantla, sí fue Tlanepantla, ¿no? De Barrientos. Pues bueno, yo creo que a lo mejor se hubieran evitado muchas cosas si un buen acto de investigación se hubiera realizado en la agencia y se hubieran seguido los protocolos que dice la Corte para llevar un registro de la entrevista inicial de la menor de edad. Los niños que vienen en las coladeras, sí, pues a veces, y digo, vamos a hablar como son las cosas, a veces los policías de seguridad pública pues les piden cuotas, ¿no? O sea, todos sabemos de esas cuotas que les piden a los cuerpos policíacos para el efecto de que cada semana tengan tantas puestas a disposición. Y en adolescentes es muy común que nos lleven puestas supuestamente contra la salud o deportación de arma de gente pues que más bien vive en la calle, ¿no? Y que pues, ya los encuentran los policías y los ponen a disposición. Entonces, bueno, respecto a las entrevistas, únicamente la peculiaridad es esa, que a lo mejor los datos personales de los adolescentes van a ser eh, resguardados y van a ser siempre con iniciales. Una cosa importante, la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes dice que toda declaración de adolescente que sea investigado solamente se puede hacer en presencia judicial. Les comparto, hace no mucho tuve una audiencia en la que comparecí como defensor privado en un robo a casa habitación. Entonces esta niña, cuando es citada por parte del Ministerio Público a la agencia, pues ella rinde su entrevista y dice, no, pues no fue así, la señora es quien me dio el acceso a la casa y la señora me pidió que sacara el dinero porque se lo iba a llevar a su esposo y bla, 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 ¿no? Entonces cuando llegamos a la audiencia de formulación de imputación, yo ya no veo necesidad de que mi representada declare, porque ya había una entrevista en la carpeta de investigación. Lo único que hice fue incorporar diversos datos de prueba para efecto de corroborar esa negativa que ya estaba en la carpeta de investigación. Sin embargo, me encuentro como asesor jurídico al maestro Barajas, también otro de los precursores de este tema de defensores privados en sistema de justicia penal para adolescentes. Él va como asesor jurídico y hace alusión a que esa entrevista del adolescente tenía que ser declarada nula, porque la ley nacional refiere que solamente las declaraciones de los adolescentes investigados van a ser en presencia de autoridad judicial. Obviamente yo en mi réplica le digo, no, señoría, derecho de defensa, si a ella le están investigando un hecho, ya tiene derecho de defenderse, estuvo presente el Ministerio Público Especializado, estuvo presente el Defensor Público Especializado, estuvo presente su mamá, no veo causas de nulidad, a fin de cuentas ella se tiene que defender en la carpeta de investigación de los hechos que posiblemente le están investigando, ¿no? Resulta que el juez le da la razón al asesor jurídico, dice, efectivamente, como refiere el asesor jurídico, declaro nula la entrevista de la adolescente, porque la ley es especial y es enfática en señalar que toda declaración de un adolescente debe ser ante presencia judicial. Entonces, ¿a qué voy con esto? Si a ustedes les conviene que le den valor a su declaración de su representada, pues obviamente vamos a alegar al derecho de defensa, pero si no les conviene, si a lo mejor incluso ella dio datos que no les sirven cuando ustedes ya van a asumir la defensa, pues pueden argumentar eso, que no se le debe de conceder valor porque la única autoridad que puede recabar una declaración de un adolescente es el juez, no el Ministerio Público.
Y de hecho, en ese caso, por ejemplo, el juez gira oficios a Contraloría para efecto de que le inicien una carpeta al Ministerio Público que recabó esa entrevista, por el tema de que desde su óptica, pues bueno, violentó la ley nacional, violentó el derecho de no autoincriminación del adolescente y le tomó una declaración a una persona que solamente está facultada para dar declaración en presencia de un juez, ¿no? Entonces, ese es otro punto importante que cambian adolescentes, pero que a fin de cuentas lo vamos a utilizar pues cuando nos convenga, ¿no? Cuando queramos dejar sin valor esa declaración, pues vamos a alegar esa situación. Cuando queremos que sí se tome en cuenta, pues bueno, alegar el derecho fundamental del derecho a la defensa, ¿no? Hay mucho tema respecto al tema de la especialización, ¿no? Por ahí dicen muchos que todos los que intervienen en el sistema de justicia penal para adolescentes deben ser especializados. Los policías también. O sea, los policías que hacen una detención deben de estar especializados. Si no tienen su especialización, ¿va a ser ilegal esa detención? Pues no, no, porque pues el 16 constitucional es claro, ¿no? Cualquier persona puede detener a una persona cualquier persona puede detener a alguien cometiendo un delito y obviamente lo que sí se debe de hacer es poner a disposición de manera inmediata de la autoridad correspondiente. Y en este caso, ¿cuál va a ser? Pues la autoridad especializada en justicia penal para adolescentes, ¿no? Permítame, déjenme, aquí me preguntan rapidísimo que dónde viene esa limitante. Viene en el artículo, si no mal recuerdo, 45 o 95 de la Ley Nacional, permítame. Ajá. Artículo 45 de la Ley Nacional dice, toda persona adolescente tiene derecho a abstenerse de declarar y a no incriminarse a sí misma. Su silencio no puede ser valorado en su contra. Si una persona adolescente, después de haberlo consultado con su defensa, quisiera hacer uso de su derecho a declarar, únicamente podrá hacerlo en presencia del órgano jurisdiccional competente y con la presencia de su defensa, y en ningún caso se le exigirá protesta de decir verdad. ¿Vale? A los adolescentes no se les protesta, solamente se les exhorta. Y pues bueno, ahí viene esa limitante, artículo 45 de la Ley Nacional, ¿vale? Para que lo tengan presente. Pero les digo, tiene dos vertientes, ¿no? Lo vamos a utilizar cuando obviamente nos convenga y como nos convenga. Entonces, bueno, eso con las entrevistas. De ahí las inspecciones, los PDIs, ¿no? Los policías de investigación que hacen inspecciones, que hacen por ahí informes de entornos socioeconómicos y demás, pues a ellos no se les exige como tal una especialización, ¿no? Solamente a los operadores del sistema, es decir, MP, defensa, asesor jurídico y juez. Entonces, bueno, de ahí todos los actos de investigación son muy similar con adultos, las inspecciones, las opiniones técnicas. En las opiniones técnicas sí puede ser importante que se tome en cuenta la especialización. Por ejemplo, puntualmente en las periciales de psicología, ¿no? Cuando a veces ofrecemos periciales en psicología particulares, cuando nos toca ser asesores jurídicos, ahí sí es importante que tengamos un perito con una especialización o con un cierto conocimiento en derechos de niñas, niños y adolescentes, porque a lo mejor ese puede ser un argumento de nuestra contraria para tirarnos nuestra pericial, ¿no? Entonces, bueno, ahí sí, en esa pericial, al menos en la de psicología, sí es importante que, que tengan la especialización los psicólogos. Recordemos que todo lo que se hace en la investigación inicial, pues son datos de prueba, ¿no? Todos los datos de prueba, para dejar el mayor contexto, artículo 261 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el dato de prueba es toda aquella información que se obtenga de un acto de investigación. Todo es igual que en adultos respecto a la investigación, lo único que cambia en sede ministerial, les digo que es el tiempo. Por ahí, si logramos acreditar, la ley nacional te dice, y más bien la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, que los adolescentes que sean detenidos o privados de su libertad, puntualmente no se les puede poner candados de mano, no se les pueden poner esposas, circunstancia que no ocurre en la práctica, ¿no? Porque los PDIs, pues, es lo primero que hacen, esposan al adolescente, lo suben a la unidad o los elementos captores. Entonces,
Ese es otro argumento para nuestro control de detención, ¿no? El tema del trato que recibió el adolescente. ¿Por qué no puede ser igual que el adulto? Pues porque te estamos hablando de un sistema de justicia penal especializado, con un trato diferenciado. Entonces, eso puede incluso tildarse como un acto de tortura, y bueno, pues es una violación a derechos fundamentales. Se puede alegar en el control de detención. Bueno, respecto a sede ministerial, pues les digo 36 horas el máximo, solamente van a ser llevados a control los delitos que estén en el 164. Eh, ¿Qué más? Desde ese momento se pueden nombrar ustedes en sede ministerial, ya sea como defensores privados o como asesores jurídicos privados. Y bueno, ya van a ser trasladados al centro de internamiento. En el Estado de México solamente tenemos un centro de internamiento para todo el Estado de México. Él está en Toluca, eso causa una complejidad a los familiares de los adolescentes, porque a veces tenemos, no sé, familias de, no sé, Zumpango, Tultitlán, Cuautitlán, que tienen que trasladarse hasta el otro lado del Estado de México para efecto de estar en las audiencias de su adolescente, para las visitas, para las convivencias y demás cosas, ¿no? Obviamente todo esto pues genera un gasto inmenso a las familias y bueno, es algo que tenemos que corregir acá en el Estado de México. Acá en la Ciudad de México, pues bueno, creen incluso hay 2 centros de internamiento y pues la Ciudad de México pues de algún modo está toda conectada, ¿no? No hay tema con eso. Eh, Bien, de ahí nos vamos al control de detención. Control de detención, es bien importante también que nosotros revisemos el Registro Nacional de Detenciones. Les comento y les comparto. Cuando entró en vigor el Registro Nacional de Detenciones, pues entré en esa duda de si los adolescentes eran susceptibles de ese Registro Nacional de Detenciones. ¿Por qué? Por el tema de la privacidad, ¿no? O sea, si la ley me está diciendo que los datos reservados de los adolescentes no pueden ser públicos, pues cómo los van a subir a un registro nacional, ¿no? Donde es una consulta pública. Pero bueno, atendiendo a la génesis del Registro Nacional de Detenciones, que es evitar una desaparición forzada, pues obviamente lo tienen que hacer, ¿no? Entonces yo por ahí cuando empezó el Registro Nacional de Detenciones, yo creo que al igual que ustedes, pues a veces los policías no sabían bien llenar los RNDs y pues nos dieron muchas libertades, creo que los registros nacionales de detenciones, ¿no? Entonces también es importante que lo tengan presente para su audiencia de control de detención. Como tal, la audiencia de control de detención, pues les digo, van a ser los mismos argumentos, ¿no? Flagrancia, a lo mejor inspecciones, ¿no? Cuando las inspecciones son ilegales, cuando una inspección es ilegal, digo yo únicamente para retomar el asunto, porque pues, es una cuestión genérica, no propiamente de justicia penal para adolescentes. Recordemos que las inspecciones de las personas, y esto pasa mucho en las carpetas inventadas, ¿no? Cuando nos ponen las puestas a disposición por contra la salud o por portación de arma prohibida, dicen los policías que ven caminar al adolescente, lo ven de manera sospechosa y que se acercan a él y le hacen una revisión en su persona, ¿no? La misma ley, el Código Nacional de Procedimientos Penales te dice que los policías únicamente pueden hacer inspección de personas en 2 casos. Uno, en un delito flagrante. O sea, cuando vean que están cometiendo una conducta delictiva y obviamente se le hace una inspección. Y 2, cuando se tenga información o indicios que esa persona está participando en un ilícito. Pero en estas puestas que normalmente hacen de que voy caminando, lo veo sospechoso y le hago la inspección, obviamente es un acto de molestia no fundado y debe ser decretado de ilegal, ¿no? Y digo, se los pongo por ejemplo porque en adolescentes es el pan de cada día. Las puestas a disposición por contra la salud y por portación de arma es lo que normalmente siempre está, ¿no? O por cohecho. Entonces, a veces de ahí viene el tema del control de detención o puede ser un argumento para utilizar en el control de detención. El término de la duplicidad es el mismo, son 144 horas, o el término para resolver la situación de un adolescente son los mismos, puede ser en ese momento de la inicial, en 72 o en 144 horas, eso no cambia. Respecto a las formas de incorporación de datos y medios de prueba, de igual manera, sigue las reglas del Código Nacional de Procedimientos Penales, ahí aplica la supletoriedad y pues bueno, se siguen las mismas reglas del Código Nacional. En vinculación a proceso, bueno, igual se hace la audiencia es igual que en adultos, control de detención. Si pasa el control de detención, se hace la formulación de imputación. Después de la formulación de imputación vienen los argumentos vinculatorios por parte de Fiscalía y después se nos concede el uso de la voz para efectos de si vamos a duplicar o no, ¿no? Y viene el punto importante, medida cautelar. Les voy a ser totalmente honesto, en la práctica
se justifica el internamiento o tú ya vas sabiendo que te van a justificar el internamiento cuando tu adolescente no hace nada productivo acá afuera. O sea, cuando tenemos un caso de un adolescente que no trabaja, que no estudia, es muy seguro que nos van a justificar el internamiento, porque al menos acá en el Estado de México siguen la regla general de, pues está mejor afuera que adentro, ¿no? Y digo regla general en el tema de las malas prácticas, porque a fin de cuentas este es un sistema garantista, ¿no? Y se tendría que justificar el internamiento. Entonces, pero acá en el Estado de México, si traemos un adolescente con ese tipo de características y está en el grupo etario 3, es 95% seguro que te van a dejar el internamiento, ¿no? Allá en la Ciudad de México son un poco más garantistas. Y otro de los principios que aplica en la ley nacional es la aplicación más favorable. Acá te dice la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes que se van a tomar en cuenta las circunstancias personales del adolescente siempre y cuando le favorezcan, ¿ok? O sea, cuando le perjudiquen no pueden ser tomadas en cuenta. Por ahí apenas me traje un cambio de medida cautelar en adolescentes ahí en Sullivan, porque este muchacho en la audiencia inicial no llevaron comprobantes de domicilio. Los abogados que asistieron no les dieron la familia el comprobante de domicilio actual, llevaban uno de hace 5 años y obviamente pues ahí el Ministerio Público dijo, no, porque no hay una certeza del domicilio, ¿no? No hay una certeza que exista, o más bien que tenga arraigo en ese domicilio. Entonces le pusieron internamiento, yo voy a la revisión de medida cautelar de manera oficiosa. Ojo, también aquí es otro punto importante. En justicia penal para adolescentes, las medidas cautelares se revisan de manera oficiosa cada mes. Aunque ustedes no lo pidan, cada mes se señalan estas audiencias para efecto de revisar las condiciones que llevaron a imponerlas. Entonces, cuando ustedes estén en un procedimiento de adolescentes, cada mes van a tener esas audiencias, aunque ustedes no las soliciten, ¿vale? Entonces, les comentaba, llego a esa audiencia y el Ministerio ya me dan los comprobantes domicilio actualizados, me dan la cartilla de vacunación del adolescente, que coincidía justamente con el tema pues, del domicilio que se estaba acreditando. Y uno de los argumentos del Ministerio Público dice, su señoría, si bien es cierto, hay un domicilio cierto, pero no hay un arraigo, porque el adolescente no trabaja y no estudia. Entonces, pues no podemos acreditar que él no se va a dar a la fuga de ese domicilio, pues como no tiene nada que hacer, es muy probable que se dé a la fuga, ¿no? Entonces, ese es un gran ejemplo para, yo le digo, señoría, es errónea la manifestación de fiscalía, evidentemente es un adolescente que está bajo la custodia de su señora madre. El tema de que se le exija que tenga un trabajo o que estudie es una circunstancia personal que no puede tomarse en contra, tiene que tomarse a su favor y yo le estoy acreditando que al menos desde que nació, como así lo acredito con la cartilla de vacunación, él reside en ese domicilio. Está viniendo su madre, que también vive en ese domicilio, está la credencial del INE. Y ahí el juez dice, sí, efectivamente, dice, sería absurdo pedirle al adolescente que forzosamente tenga un trabajo o que tenga un estudio. A fin de cuentas, estamos aquí cuidando un tema penal, pero lo que él haga con su vida no se puede tomar en cuenta en su contra para efecto de perjudicarlo, ¿no? Yo creo que ahí también corrí con mucha suerte porque ha habido muchos criterios ahí de jueces de adolescentes, pero bueno, obtuve esa circunstancia de poder acreditar o poder cambiar la medida cautelar y a fin de cuentas le pusieron firmas mensuales y listo, siguió su proceso por fuera. Entonces, bueno, ahí en justicia penal para adolescentes, esos argumentos que les hagan ministerios públicos respecto a las circunstancias personales del adolescente, primero se deben desacreditar por el principio de la aplicación más favorable, ¿vale? Las circunstancias personales del adolescente no pueden tomarse en cuenta en su contra. Y aquí también viene otro argumento que a mí me ha servido. Recordemos que estamos en un derecho penal de acto, no de autor. Luego, entonces, las circunstancias personales del autor del delito, pues obviamente tampoco deben ser tomadas en cuenta porque el derecho penal castiga conductas, no castiga personalidades, ¿no? Entonces, bueno, así, con que acrediten, yo creo, su domicilio del adolescente, con que acrediten que pues él tiene una vida familiar en esa circunstancia, normalmente, lo que les decía, y a contrario censo, todas las adolescentes que estudian o que tienen alguna actividad cultural, deportiva y demás, les van a dar libertad, ¿no? Entonces, a menos de que exista un riesgo para la víctima. Ahí el riesgo para la víctima, creo que para nosotros los litigantes es el riesgo más complicado de desvanecer, ¿no? Porque pues, a veces no tenemos cómo, ¿no? En una violación, por ejemplo, la mayoría de los asuntos de violación, de abuso sexual en justicia penal para adolescentes, bueno, también en adultos, pero más en adolescentes, son familiares.
O sea, son ya sea entre primos, entre sobrinos, entre tíos y demás. Entonces, pues obviamente siempre hay un riesgo para la víctima latente, ¿no? Por el tema de que se conocen, de que saben todas sus actividades cotidianas y demás. Entonces, mientras no se acrediten esos riesgos procesales, sin problema. De igual manera, para las medidas cautelares entran en estudio los 3 riesgos procesales del Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿no? Riesgo de sustracción, riesgo de obstaculización y riesgo para la víctima. Eso no cambia tampoco en nada. Lo único que sí cambia y que deben ustedes ponerse muy atentos es que la ley sí exige que el MP justifique el por qué las otras medidas cautelares no son suficientes para garantizar los fines, ¿no? Por ahí, si el Ministerio Público le dice, pues es que, señoría, solicito el internamiento en razón de que es la única medida cautelar que es útil para efecto de cumplir los objetivos, ¿no? Él tiene que pronunciarse respecto a por qué las firmas no son útiles, respecto a por qué la prohibición de acercarse a la víctima no es útil, respecto a por qué el tema de los localizadores satelitales no es útil. Entonces tiene que justificar todo ese tema. Ahí, digo, de algún modo se lo ponen más complicado al Ministerio Público, pero es con esos simples fines de acreditar efectivamente principios de necesidad, de proporcionalidad y de instrumentalidad de las medidas cautelares, ¿no? Entonces, bueno, ahí con las medidas cautelares es de manera muy similar con adultos. Lo único que cambia o que pueden tomar en cuenta son esas circunstancias que las circunstancias personales del adolescente no pueden ser tomadas en cuenta. La ley nacional también señala que la simple promesa del adolescente de presentarse al procedimiento basta, ¿eh? O sea, si por ahí el juez no se advierte que efectivamente es un chico que tiene actividades culturales, deportivas, de trabajo, demás, bastaría con la simple promesa del adolescente que se va a presentar a juicio y con eso pueden darle una medida cautelar menos lesiva o simplemente con su promesa de que se va a presentar, con eso basta para efectos de medida cautelar. Bien, en la vinculación a proceso, pues igual, ¿no? Vinculan a proceso por el hecho con apariencia de delito, la responsabilidad. Y aquí el tema es la investigación complementaria cambia con el tema de adultos. En adultos tenemos el máximo de 6 meses. En adolescentes se recorta a 3 meses. Entonces, bueno, esas son circunstancias que cambian en el sistema de justicia penal para adolescentes. Ahora vamos a entrar al tema que comentábamos hace rato, del procedimiento abreviado. El procedimiento abreviado en el Estado de México no lo permiten y uno de sus principales argumentos es porque no hay penas mínimas. Recordemos que el procedimiento abreviado es aceptar la comisión del hecho a cambio de una pena mínima reducida hasta en 1/3, ¿no? Pero en adolescentes, ¿cómo le hacemos si no tenemos penas mínimas? Solo tenemos máximas. Entonces, ese es el primer argumento para negar un procedimiento abreviado. El segundo argumento es, yo no puedo aceptar un procedimiento abreviado porque a ti adolescente te asiste el derecho de no autoincriminación. ¿Qué significa eso? Que tú no puedes aceptar tu responsabilidad en un hecho, tú no puedes aceptar que cometiste un delito. ¿Cuál es uno de los requisitos del abreviado para que proceda? Pues que acepte la comisión del hecho y la responsabilidad penal, ¿no? Entonces, ese es otro de los argumentos para no aperturar un procedimiento abreviado. Estado de México. Ciudad de México. Dice, sin problema te doy procedimiento abreviado. ¿Por qué? Otro de los principios que les asiste es la mínima intervención y la subsidiariedad, que dice lo que platicábamos hace unos momentos, que es obligación de las autoridades sujetar lo menos posible a un adolescente un procedimiento. Y aparte, el interés superior del menor, en su vertiente de regla de trato procesal, en el cual hace vinculantes los argumentos del adolescente. Si tú, juez, le preguntas al adolescente, ¿ya sabes qué es el abreviado? Sí. ¿Estás consciente de los efectos? Sí. ¿Tú quieres irte a un procedimiento abreviado? Sí. Y está la voluntad del adolescente. Ya el adolescente dijo que quiera sujetarse a un procedimiento abreviado. Va a estar por encima su manifestación que las reglas procesales. Entonces, es evidente que tu autoridad, tu juez, debes de autorizar ese procedimiento abreviado, primero porque el adolescente te está diciendo que sí conoce los efectos, que conoce las consecuencias y que quiere acogerse a ese abreviado. Pero además, porque el principio de subsidiariedad y mínima intervención te dice que tienes que privilegiar las formas de terminación anticipada, ¿no? Y que debes de sujetar lo menos posible a un adolescente. Entonces, ese es el argumento que toman en Ciudad de México para efecto de aperturar procedimientos abreviados, ¿no? Y obviamente, bueno, depende mucho el tema de reparación de daño y demás, ¿no? Entonces, así pasa en abreviados en Ciudad de México. Lo que les comentaba hace un momento,
En suspensiones condicionales y acuerdos reparatorios, la misma ley de adolescentes señala que está prohibido hacerlas en los delitos que ameriten internamiento. O sea, el catálogo del 164 no está permitido hacer estas formas de terminación anticipada. Pero ¿qué pasa? De igual forma, Ciudad de México hace una interpretación, obviamente desde mi punto de vista y desde los intereses que yo represento de manera adecuada, respecto a principio por persona, interpretación conforme, principio de mínima intervención, y hace suspensiones condicionales. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, el objeto del proceso penal, ¿cuál es? Esclarecer el hecho, que el culpable no quede impune o que el hecho no quede impune y la reparación de daño. Entonces, si tú en una suspensión condicional vas a pagar la reparación de daño y a fin de cuentas te vas a sujetar a ciertas condiciones, se cumplen los objetivos del proceso penal, ¿no? Que si bien es cierto, en una suspensión condicional no es necesario que él acepte la comisión del hecho, pero pues vamos, de manera tácita lo está aceptando desde el hecho que quiere sujetarse a una suspensión, ¿no? Y que a fin de cuentas la víctima va a conseguir su reparación de daño. Entonces, veo muy acertado en Ciudad de México ese tipo de circunstancias. Pudieran decir los que se dedican a la asesoría jurídica a lo mejor que no es justo, ¿no? Pues que bueno, que la víctima quiere ver al adolescente más tiempo en un proceso, pero a fin de cuentas, lo que comentaba el maestro que hace rato nos comentaba, el proceso no puede durar más de 5 meses. En adolescentes esa es una regla específica. En adolescentes no puede durar un proceso más de 5 meses. Sí se dan sus excepciones, pero en el Estado de México, donde pasan cosas muy extrañas, ¿no? Entonces, la regla general es que no puede durar más de 5 meses. No, y aparte, pues bueno, las penas tampoco no es que van a ser penas vitalicias. Entonces, de ahí yo creo que también viene mucho nuestra tarea de concientizar a la gente, ¿no? De que incluso yo cuando me contratan como asesor jurídico, pues sí, lo primero que les digo es, a ver, vámonos calmos, aquí no vamos a conseguir una sentencia mayor de 5 años, ¿no? En caso de que sea en el tercer grupo etario. Entonces muchos dicen, bueno, pues sí, pero es que entonces, ¿qué caso tiene denunciar y demás? Bueno, pues a lo mejor no estás o no estamos acostumbrados a ese tema de la justicia restaurativa, pero pues es que el sistema de justicia penal está sustentado en eso, en la justicia restaurativa, tanto de adultos como de adolescentes. Ese era uno de los principales objetivos de la reforma de 2008, ¿no? Recordemos el catálogo de delitos del 19 Constitucional de 2008, creo que eran 5 o 6 delitos los que traían prisión preventiva oficiosa. Hoy día son un montón y a veces tan absurdos, ¿no? Que no entendemos por qué traen prisión preventiva oficiosa. Entonces, bueno, si se los permite la entidad federativa donde postule, pues lo más ideal es irnos a un procedimiento abreviado, una suspensión condicional de proceso. En el Estado de México les digo que nos encontramos con esa gran problemática de que no nos permiten hacer procedimientos abreviados y pues bueno, tenemos que aventarnos el juicio y buscar en juicio una medida de sanción que no sea privativa de libertad, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí acabamos con la vinculación a proceso. Seguimos con la investigación complementaria en caso de que sean ustedes vinculados a proceso y les decía, cambia el término. El término máximo va a ser 3 meses de la investigación complementaria y los tiempos para presentar acusación son de 5 días para Ministerio Público, a diferencia de en adultos que son 10 días, son 5 días para asesor jurídico y 5 días para la defensa. Entonces ahí también cambian los términos. Una vez presentada la acusación, bueno, se va a señalar la audiencia intermedia. El principio de celeridad procesal hace que todos los términos sean muy rápidos. Probablemente después de que celebren su intermedia, a la semana, a las 2 semanas van a tener su audiencia inicial de juicio, ¿no? Pero bueno, los temas que nos tocaron el día de hoy culminan con la investigación, a lo mejor con la vinculación a proceso. Y pues puntualmente es eso, que tengan ustedes bien presentes los grupos de edad, el catálogo de delitos graves y los términos a lo mejor que se tienen, ¿no? Que cambian un poquito con adultos. Y voy a darle lectura acá a las preguntas y vamos contestándolas. De igual manera, si quieren hacer más, bueno, todavía tenemos tiempo, pero bueno. Cuando un adulto joven... Ok, aquí nos pregunta Gabriel Trinchán que si un adulto joven cumple su internamiento, pero fue siempre asistido por el DIF durante todo su proceso, ¿es necesario que el DIF acuda al momento de su salida? No, propiamente la representación de la Procuraduría de Protección es en audiencias. O sea, es únicamente en las audiencias que tengan los adolescentes o los adultos jóvenes sometidos a la ley nacional, van a estar representados por el DIF en ausencia de un tutor o de sus señores padres, pero solamente es en la representación de las audiencias.
como tal, cuando salen de la cárcel, pues bueno, no es necesario que esté un representante legal, ¿no? Porque incluso aparte la Procuraduría no puede, nos pasaba mucho en la agencia de Ministerio Público con estos ejemplos que les decía de los hijos de Francia, que nadie iba a reclamar por ellos, pues firmaba la salida el procurador, bueno, sí, el personal de la Procuraduría de Protección, pero la Procuraduría de Protección no puede llevárselos al albergue, o sea, firman su salida y se van ellos pues a seguir con su vida normal, pero no es como tal que se los lleven y que los tengan cuidados y eso, no. Entonces, no es necesario que en la salida del centro de internamiento vayan. Mari Vidal, excepto el cumplimiento de la orden de aprehensión en la detención. Ahí no entiendo su pregunta, creo que nos lo había preguntado en otro momento. Víctor Osvaldo, los policías municipales no están obligados a estar especializados, pero sí capacitados. Exactamente, Víctor. Justo no tienen como tal especialización, pero sí deben de ser empáticos, ¿no? Y se supone que todos los operadores del sistema debemos de ser empáticos con los adolescentes, entendiendo ese trato diferenciado de la ley. María de la Luz Miranda, en cuanto al traslado hasta Toluca, y si no se registra un tiempo, ¿se puede dejar en libertad al adolescente? Es que es lo que tienen que prever, por ejemplo, las agencias del Ministerio Público de Adolescentes del Estado de México no agotan las 36 horas, porque si no, no llegan a Toluca. O sea, el internamiento del adolescente debe ser dentro de esas 36 horas. Entonces, pues es lo que deben de prever y esa vez, la realidad nos ha dado también muchas libertades, porque a veces no llegan y se pasan por 5 o 10 minutos y pues bueno, ya ahí es una detención ilegal, ¿no? Entonces, tienen que tener muy en cuenta eso nuestros compañeros ministerios públicos. ¿Cómo podría conseguirse que le permitan al adolescente portar un geolocalizador? Fíjate que el tema de brazalete no está autorizado para adolescentes. ¿Por qué? Porque señalan los jueces que es un tema de atentar contra su dignidad. Entonces, en sistema de justicia penal para adolescentes, el tema de brazalete no está autorizado, pero más bien por un tema de dignidad del adolescente, ¿no? Que se advierte que si tú traes un brazalete, pues obviamente ya vas a ser juzgado por la sociedad y demás. Entonces, es muy difícil que te den un geolocalizador en adolescentes. 90 días, Mari Vidal, 90 días es un mes más justificable efectivamente para la complementaria, ¿no? Perlanaba, si el adolescente se pone agresivo al momento de la detención, ¿cómo deben actuar los que efectúan la detención? Híjole. Pues se supone, bueno, por eso vienen los temas de primer contacto y todas esas cuestiones, ¿no? El uso de la fuerza racional y demás. Es evidente que si el adolescente está agrediendo a los cuerpos policíacos, pues ellos tienen hasta cierto grado de permitido, ¿no? Pues corregir su conducta, ¿no? Pero obviamente si por ahí alega el adolescente que fue torturado, que fue demás, pues obviamente va a ser un tema para el control de detención, ¿no? Que bueno, realmente en la práctica, y yo creo que a muchos nos ha pasado, e incluso en materia federal, que es lo más alarmante, a veces alegamos temas de tortura, alegamos temas de detenciones ilegales, arbitrarias, y ¿qué dice el juez? Pues sí está acreditado que efectivamente tu cliente fue torturado y demás, pero hay flagrancia, ¿no? Entonces te califican de legal la detención, en un acto que no debiera de ser, pero bueno, ha pasado y me ha pasado en la práctica y muchas veces. Sí, Perlanaba, siempre y cuando esté justificado el uso, obviamente, de la fuerza, pues obviamente va a ser, por eso te digo, hay que atender al tema de los protocolos de los policías y demás, del uso racional de la fuerza, y obviamente si es la única forma de mantener quieto al adolescente, pues tiene que ser justificado, ¿no? Me surge duda con eso de la declaración de los menores del artículo 45, según yo es cuando emiten declaración, pero en calidad de detenidos. Es que recuerda que, pues bueno, hay carpetas de investigación con detenido y sin detenido. Entonces, pues sí, obviamente cuando es detenido, pues es muy poco probable que declaren, ¿no? Porque normalmente los reservamos y los llevamos al control. Pero en este caso no hace distingo en el tema de detenido o sin detenido. Dice el adolescente que se ha investigado, ¿no? O el adolescente que tenga una participación en una carpeta de investigación. Entonces, de ahí el tema de que, pues mientras tenga calidad de investigado, según la ley nacional, no puede declarar en Ministerio Público. Tiene que hacerlo únicamente ante el juez de control. Pero pasan muchas contradicciones. Por ejemplo, en un hecho de tránsito, ¿cómo le haces? En un hecho de tránsito, para que el perito determine la responsabilidad, necesita la declaración del imputado o del investigado.
Entonces, ¿qué? ¿Esos asuntos van a ser nulos porque declaró en el Ministerio Público y el dictamen de tránsito terrestre va a ser nulo? ¿No? Entonces, son criterios que sin embargo se los comparto porque me ha pasado en la práctica, ¿no? Y nos encontramos ya en la audiencia con ese dilema y dices, puta, ¿y ahora qué hago, no? Porque, pues según mi clase, dice que el maestro que sí pueden hacerlo, ¿no? Pero ya me alegan después que la ley nacional trae esa prohibición y nos encontramos con un tema, ¿no? Entonces, ahí es importante manejar los dos argumentos, ¿ok? Tú dices que es nulo porque la ley nacional dice que es en presencia de juez, pero espérame, la ley nacional está por abajo de la Constitución, está por abajo de la Convención Americana, está por abajo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Y uno de los derechos fundamentales es que yo investigado puedo declarar tantas y cuantas veces quiera ante la autoridad que yo quiera, ¿no? Entonces, ahí es a lo mejor echarle un poco más de argumento en ese sentido, ¿no? Em, Me dice Víctor Osvaldo, artículo 74, fracción segunda de la Ley Nacional. Y no recuerdo ese artículo. Ahorita si no nos puedes aportar, si no ahorita lo buscamos. Muchas gracias. Saludos a León. Bueno, no sé si tengan alguna duda respecto a este tema de audiencia inicial. Les digo, fui muy genérico en el tema de que pues la mayoría ya conocemos el tema de investigación inicial en adultos. Únicamente quise abocarme a los temas, a los cambios diferenciales que existen con el sistema de justicia penal para adolescentes. Eh, de verdad, cuando se vayan a dedicar a este tema, apréndanse o interpreten bien los principios. Mínima intervención, interés superior de las infancias y los adolescentes es importantísimo y es la llave de muchas cosas, la llave de muchas cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando era fiscal de adolescentes, mis compañeros pues no les tomaban protesta más bien, no permitían que los defensores privados que no tenían la capacitación intervinieran, ¿no? Pero ¿a qué te lleva eso? A fin de cuentas te lleva a llenarte de carpetas de investigación que no les da solución, ¿no? Entonces yo hacía un acuerdo basándome en el interés superior y obviamente decía, pues es que el adolescente es su voluntad nombrarlo como su defensor privado, hacía las diligencias necesarias, mandaba el tema a los facilitadores y ya se acababa mi carpeta de investigación por un acuerdo reparatorio, ¿no? Entonces, a veces creo que las autoridades pierden de vista ese tema, que las autoridades son facilitadores del proceso penal, no son obstáculos o no debieran ser obstáculos. Y esta mala interpretación de la especialización es lo que a muchos abogados los pone en jaque, incluso los priva, ¿no? De llevar asuntos, porque realmente, pues no, a veces llegamos incluso en la agencia, en la 57, perdón, pero en la 57 el que no te deja pasar es el policía. O sea, el policía te pide tu cédula. Dices, "Oh, amigo, o sea, déjame pasar y que al menos me corra el Ministerio Público, ¿no? Digo, con todo respeto, o sea, ay, por favor, pero en fin, pero bueno, son importantes estos cursos, estas pláticas, todos los diplomados que ustedes puedan tomar. Les digo, personal punto de vista y consejo particular, pues bueno, igual que por ahí estén pendientes de las convocatorias respecto a las especialidades, ¿no? Que obtengan título y cédula profesional para efectos de que ya no les pongan tantos peros en las autoridades, ¿no? ¿Alguna pregunta en específica? ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Por ahí puse un comentario, licenciado, buenas noches. Por ahí puse un comentario en el chat. No sé si me podría dar respuesta. Gracias. Mi- Respecto a qué solicitud, Miguel Ramírez. Ah, perdóname, el intermedio debe de considerarse como última opción como sanción para una. Ah, ok. No entré al tema de medidas de sanción porque propiamente estábamos hablando de investigación inicial, pero un consejo que les doy, en la intermedia, cuando tenemos asuntos, por ejemplo, en el Estado de México, que no podemos acabar de forma de terminación anticipada y que vamos realmente al juicio únicamente a recibir nuestra sentencia, yo les aconsejo que en intermedia autoricen o más bien ofrezcan como medio de prueba el plan de actividades. A los adolescentes desde que son internados les ponen un plan de actividades, aunque no sean sentenciados, o sea, desde la medida cautelar les ponen un plan de actividades. Entonces aquí lo que les aconsejo es que en la vinculación a proceso, como los tiempos son muy cortos, en la vinculación a proceso soliciten al juez de control que le diga al centro preventivo que les remite el plan de actividades.
¿Para qué? Para que se lo ofrezcan en audiencia intermedia. Y en audiencia intermedia, como lo planteamos desde el inicio, el fin del objeto del sistema de justicia penal el objeto del sistema de justicia penal para adolescentes es lograr una reinserción socioeducativa y familiar del adolescente. Entonces, si con el plan de actividades podemos acreditar que el adolescente en su internamiento ya cursó la secundaria, que adquirió un oficio, que adquirió sí, un oficio, que está en un taller, que está en actividades deportivas, ese puede ser un sustento para pedir una medida de sanción que no sea en internamiento, ¿no? Porque podemos demostrar ante el tribunal de juicio que, espérame, juicio, no puedes dejarme en internamiento porque ya el chico demostró que tiene cualidades y capacidades para reinsertarse a la sociedad y a su familia. Entonces, podemos utilizar eso, ¿no? Tenemos que echar mano en intermedia, porque acuérdense que ya en juicio, pues no pudiéramos ofertar alguna prueba, yo creo que tampoco con calidad de superveniente, porque a fin de cuentas tú tenías conocimiento del plan de actividades, pues desde el internamiento, ¿no? Entonces, a lo mejor no cabría en esa prueba superveniente, pero sí tendrías que acreditar que él ya es apto para una reinserción social. Y básicamente, les soy honesto, en la práctica depende de la reparación de daño, ¿no? Si bien es cierto, la ley de adolescentes señala que no puedes obligar al adolescente a pagar una reparación de daño, pero en el tema de individualización de medidas de sanción, dice que se va a tomar en cuenta el esfuerzo que el adolescente tenga para reparar el daño. Entonces, así, bueno, yo la mayoría de los casos de asuntos en el Estado de México, de violaciones, de homicidios, he logrado medidas de sanción en externamiento, pero cuando se paga la reparación de daño. Entonces, pues ese punto es el más importante, reparar el daño. Así se pudiera justificar esa solicitud. Y ya obviamente te dejan firmas y demás. ¿Alguna otra duda? Muchas gracias, licenciado. No, a usted, maestro. Rosa María Pastrana, sí, la especialidad también puede considerarse los cursos, sí, pero les digo, hay criterios encontrados, ¿no? Al menos acá en el Estado de México les digo que está esa regla casera de que tienen que contar con un diplomado y que al menos ese diplomado sea de 120 horas. En Ciudad de México son más quisquillosos y ahí sí te piden acreditar un poquito más con cursos, con talleres y demás cosas. Pero sí, obviamente es lo que les digo, o sea, todo suma, ¿no? A fin de cuentas. Entonces, pues háganse de constancias, háganse de cursos, aunque el consejo a título personal es, si encuentran una escuela donde den la especialidad con título y con cédula, pues, mejor. No, pues muchas gracias a todos. ¿Qué pasa cuando el adolescente tiene algún tema como TDA o alguna discapacidad? Híjole, fíjate que es un tema bien interesante porque se supone que el juez debe de evaluar si en un internamiento puede correr algún riesgo. Les comparto una experiencia personal. A mí un día me vienen a ver unos papás, ¿no? De un adolescente, obviamente, y me dicen, Lee, ¿qué crees? Me enteré que mi hijo tiene una orden de aprehensión por un tema de una violación. Pero el tema que nos apremia es que mi hijo tiene epilepsia, entonces obviamente le dan ataques y demás, ¿no? Como ya teníamos certeza de esa orden de aprehensión, yo lo que hago es meter una promoción ante el juez de control. Le digo, señoría, no me voy a esconder, quiero responder al proceso, pero lo hago de su conocimiento que tengo esta calidad especial de salud, ¿no? O que tengo este tema de salud, que obviamente un impacto, una emoción fuerte, pues va a desatar alguna secuela en mi estado, ¿no? De físico. Entonces la juez me señala audiencia y dice, sí, señalan tales horas para audiencia de comparecencia voluntaria, así la denomina ella. Entonces, pues yo feliz, ¿no? Digo, pues mira, qué buena onda, ¿no? La juez, atendió a la situación médica de este adolescente, me señaló audiencia para comparecer. Yo hablo con los amigos de fiscalía, le digo, oigan, ya tengo mi audiencia, ¿no me van a cumplir la orden de aprehensión o sí? No, sin tema, tú preséntate, pues ya le autorizaron la audiencia. Nada, ¿cuál fue mi sorpresa? Que llegamos a Sinacantepec y ya estaba todo el grupo especial de fiscalía para detener a este muchacho, ¿no? Entonces, la juez, ya entramos a la audiencia y me dice, ¿qué pasó con su adolescente? Le digo, señoría, tiene 5 minutos que lo acaban de aprender. Dice, ¿pero cómo? Pues si por eso me metiste en la promoción, ¿no? Le digo, sí, pero fiscalía. Y le dice a fiscalía, dice, fiscalía,
le hago responsable de cualquier situación de salud que le llegue a pasar al chico. El chico tiene, tiene epilepsia, tiene padecimientos epilépticos y obviamente cualquier repercusión en su salud es en contra de usted. Y aparte lo obligo de que el día de hoy señale la audiencia o que genere la audiencia para que el mismo día de hoy se lleve la audiencia de este muchacho, ¿no? Por temas de calendario y demás, no se pudo hacer ese mismo día, se señaló al día siguiente, pero se tendría que acreditar bien el tema médico para efectos de lograr, y eso sería a total consideración del juez. O sea, si el juez advierte que efectivamente hay un riesgo de que se ponga en peligro la integridad física emocional del adolescente en internamiento con esas capacidades o con esas características especiales, pues obviamente tendría que darle una medida cautelar diferente, ¿no? Pero pues va a depender mucho del juez. Digo, les comento el desenlace de esa audiencia. Afortunadamente, al día siguiente me cambian de juez, eh, porque la juez que me atendió un día antes me dijo, yo te lo voy a vincular, pero te lo voy a dejar ir. ¿Me colgaste? Te lo voy a vincular, pero te lo voy a dejar ir. Entonces ya cuando me dice, ¿qué cree, licenciado? Se señaló la audiencia Mamá, ya de se mañana. murió tu, no, ten tu teléfono. Elsa, ¿nos ayudas con tu Ten tu micro? teléfono. Espérenme. Ay, no lo puedo Carga utilizar nomás, yo. no es posible que lo tengas en 0%. Elsa Ahorita Martínez, la ¿nos ayudas, silencio, no por se favor? preocupe. Y me dice la juez, dice, yo te lo iba a vincular, pero te lo iba a dejar ir. Dice, mañana hay cambio de turno. Entonces, hasta corres con el riesgo de, más bien corres con la suerte de que no te lo vincule, ¿no? Y sí, afortunadamente, digo, con los medios de prueba que se incorporaron y demás, me dictaron auto de no vinculación a proceso y pues bueno, ya el chico se pudo ir. Aquí el gran problema es lo que les platicaba al inicio, el daño psicológico que le dejas al adolescente, ¿no? Porque a fin de cuentas, pues lo tuvieron retenido en la agencia de Ministerio Público. Lo detuvo y créame, fue tan absurdo porque un grupo de 30 policías de investigación, o sea, para tener un adolescente que iba llegando con su mamá, con su papá, el tema de la impresión de todos se la amontonan, lo detienen, lo suben a la patrulla. Yo lo único que alcancé a decirle al comandante fue, comandante, trae un tema de epilepsia. Entonces, pues para que le diga al médico legista. Afortunadamente el comandante dice, sin problema que nos acompañe su mamá, trae su medicamento, sí, ok, bueno, ya lo subieron en compañía de su mamá, pero pues simplemente un día en el centro de internamiento, porque a veces, por ejemplo, el centro de internamiento de acá del Estado de México se llama la Quinta del Bosque, y desde fuera se ve como unas cabañitas, se ve así como un parque recreativo, pero no, pues ya la realidad en las galeras y demás, en las celdas, pues es una cárcel. O sea, hay igual temas de extorsión, hay igual temas de tortura, hay igual temas de violación, entonces es un impacto muy fuerte, ¿no? Y obviamente pues las secuelas emocionales que quedan en el adolescente pues son graves. Entonces, tendría que atender específicamente al padecimiento, licenciada Perla, pero bueno, ya queda a consideración del juez de las medidas que tome. Cuentan las prácticas en la quinta. No sé, pudiera ser como un tema de especialización, porque a fin de cuentas, pero no creo. No creo, porque a fin de cuentas sí tiene que ser un curso por temas o un curso por una institución educativa. Entonces, no creo que cuenten. ¿Puede recomendar alguna escuela en donde pueda realizar la especialidad de adolescentes? Claro que sí, Lilia Austria, si me lo permiten, amigos de Grupo Luna. Centro de Investigación y Capacitación Judicial, SICAJU, en NESA. Actualmente tenemos la maestría en Procuración de Justicia y Justicia Penal para Adolescentes, especialidad. Empezamos en mayo el próximo grupo, entonces los esperamos. Para que nos dé costo, maestro. Y les damos descuento, claro que sí. Si dicen que vienen de los amigos de Luna, les damos descuento preferencial, claro que sí. Bueno, creo que hay muchas felicitaciones. Nos encantaría que hubiera una segunda parte. Bueno, sí, pero creo que hay varios ponentes, ¿no, maestra Patricia? Creo que hay varios. Digo, ahorita puntualmente a Sí, mí de nada hecho, más. pero no hay ningún problema en ese sentido. Le puedo comentar al licenciado Luna para que se pueda considerar y posteriormente podamos reagendar nuevamente. Bueno, pues ya estaríamos pendientes nada más de la invitación. Y pues bueno, mm, si ya no hay alguna otra duda, algún comentario, algo que me quieran decir,
creo que justicia penal para adolescentes a mí personalmente me apasiona mucho, es algo, es una materia que se me hace súper interesante porque aparte creo yo que la justicia penal para adolescentes es un tema muy convencional. O sea, a veces yo les digo a mis compañeros, es que ni siquiera debemos de litigar con la ley nacional, debemos de litigar con los tratados internacionales, ¿no? A lo mejor pronto les dan la clase del marco convencional, todos estos tratados internacionales que exigen, más bien que surgen o que crean la ley nacional o el sistema de justicia penal para adolescentes, y que, pues bueno, si te vas a los orígenes, pues vas a entender todo, ¿no? Desde la Convención de los Derechos del Niño, ahí ya viene acreditado como, o más bien viene patentizado que los adolescentes tienen derechos y obligaciones, la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes, donde les conceden garantías judiciales, ¿no? Que es lo muy importante. Y pues bueno, es un tema súper interesante. La justicia restaurativa también es otro show, porque ahorita les hablé puntualmente de las soluciones alternas y las formas de terminación anticipada según el Código Nacional o la Ley Nacional. Pero aparte, la Ley Nacional de Mecanismos Alternos de Solución de Controversias, pues tiene un apartado especial de justicia penal para adolescentes, ¿no? Yo puntualmente fui facilitador. El facilitador penal es esa figura que crea la Ley Nacional de Mecanismos para efecto de hacer estos mecanismos alternos, pero atendiendo a la Ley Nacional de Mecanismos Alternos. Entonces, es un tema súper interesante. La verdad es que no es muy explotado. Creo yo también, y digo, lo comparto a veces con los colegas de mayor edad, muchos no les interesa justicia penal para adolescentes porque dicen, pues es que ahí no hay dinero, ¿no? No hay clientes, no hay asuntos. Pero yo creo que conforme como vamos en la sociedad, ¿no? Que cada vez los adolescentes son más, pues más activos en este tema de conductas delictivas, pues yo creo que el campo laboral va a crecer y mucho. La semana pasada tuve la oportunidad de dar, unas pláticas a alumnos de prepa del UVM de acá de Coacalco, y la verdad es que sí me quedé conmocionado, ¿no? Porque todos eran así de, oiga, licenciado, y un primo de un amigo hizo esto, ¿no? Y es que el primo de una persona me dijo que esto. Entonces, híjole, y más específico en el tema sexual, o sea, en el tema de estarse compartiendo imágenes, de estarse grabando y vendiendo incluso esas imágenes, el tema de tocamientos, que a veces ellos lo hacen como juego, pero pues bueno, pues es un delito, ¿no? Es un abuso sexual, el tocamiento erótico sin consentimiento de la otra persona es un delito. Entonces a veces, pues se queda o más bien no conciben que es un delito, ¿no? Y pues bueno, yo creo que la materia prima desafortunadamente va a aumentar, ¿no? Cada vez son más los adolescentes que incluso son utilizados por la delincuencia organizada, ¿no? Y lo hacen justamente pues porque pues, las penas son mínimas, por ahí se consiguen un adolescente que esté entre el primer grupo etario y pues ni siquiera va a tocar el centro de internamiento, ¿no? Y estamos hablando de que un adolescente de ese estirpe pues va a cometer extorsiones, va a cometer secuestros, va a cometer homicidios, y por esas conductas pues no puede ser internada. María de la Luz Miranda, le escucho, perdón. Sí, gracias, maestro. En cuanto a lo que nos comentó, que nos vayamos más allá de nuestra Constitución y que nos vayamos a las leyes internacionales, pues aquí en México siempre los juzgadores siempre van a ver más la Constitución por encima de las leyes internacionales. Entonces, pues en ese caso, eso se dicen pues, los exoficios. ¿Cómo podemos tener más, o nos puede decir cómo podemos citar más las leyes internacionales por encima de nuestra Constitución? Claro, pues mira, es que puntualmente la base es artículo 1 constitucional, párrafo tercero, ¿no? O sea, yo siempre argumento 1 constitucional, párrafo tercero, ¿por qué? Porque ahí está la obligación de las autoridades de proteger, tutelar, garantizar derechos humanos, bajo las características, progresividad y demás, y aparte ahí es donde se crea el bloque de constitucionalidad. Efectivamente, en la práctica, muchos jueces, pues les vale un sorbete el tratado internacional porque a veces ni lo conocen, ¿no? Y nos pasó en la práctica, creo que a muchos con la sentencia Sopaxle Tecpile. O sea, a mí me llegaron a decir jueces de recién cuando se publicaron las sentencias, de decirme, es que el derecho internacional no es aplicable en el sistema de justicia penal mexicano, ¿no? De ese tamaño de barbaridad escuchabas en audiencias, pero realmente a veces por desconocimiento, pero como siempre yo les he dicho, el juez no es el dueño de la verdad absoluta. O sea,
creo que nuestra obligación y responsabilidad como defensores privados o como asesores jurídicos privados es fundamentar y motivar, ¿no? Porque a fin de cuentas tienen los recursos. Con el juez nunca vamos a discutir, con el juez nunca peleamos, al juez se le recurre. Entonces, pues bueno, si una determinación no atendió temas puntuales de la convención o del tratado internacional y demás, yo creo que es importante dejarlo asentado en audiencia, o sea, dejarlo en el sentido de que, señoría, solicito, por ejemplo, aquí en adolescentes se da mucho lo de las reglas de Beijing. Las reglas de Beijing son unas reglas de las Naciones Unidas para evitar el internamiento en los adolescentes. Entonces, reglas de Beijing y reglas de Tokio son muy recurridas, pero tú cuando las ocupas como defensor privado, pues sí, los jueces se quedan así de, espérame, ¿de qué me estás hablando, no? El 168 es claro y hay riesgo de sustracción y te vas al internamiento. Pero, ¿por qué es importante hacerlo mención en audiencia? Porque ya dejaste patente, ya dijiste que un tratado internacional está previendo una cosa distinta. Entonces, a lo mejor en la resolución no te va a ser favorable, pero no en el amparo sí, porque en el amparo sí se va a alegar o sí se va a estudiar el tema de constitucional y convencionalidad de esa resolución, ¿no? Entonces, yo les invito a que sí conozcan el marco jurídico internacional, eh, porque hasta uno se escucha mejor como abogado, ¿no? O sea, tú cuando llegas y citas tratados internacionales, sentencias de la Corte, obviamente se advierte que tienes un conocimiento y tienes una especialización en el sistema. Entonces, yo sí les invito a que conozcan estos, mm, marco jurídico internacional son Convención de Derechos de Niño, reglas de Beijing, reglas de Tokio, las opiniones consultivas, déjenme les digo, espérenme. Las internacionales son Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. Opinión consultiva 17/02. En esta opinión consultiva hace una recomendación la ONU respecto a todo el tema de justicia penal para adolescentes. Reglas de Beijing, reglas de Tokio, directrices de Riad. Esas directrices de Riad también son importantes para el tema de internamiento. Reglas de la ONU para la protección de los adolescentes privados de la libertad. Son protocolos y recomendaciones que ya la ONU se ha pronunciado y que obviamente son vinculantes para el Estado mexicano, ¿no? Entonces, de algún modo, pues conocerlas es importante y más en este sistema de justicia penal, porque créanme que este se postula con tratados internacionales y con convenios más que con la ley nacional, o debiera de ser así, ¿no? Divina Carmen, ¿le escucho? Maestro, sí se deben de ser, se deben de mencionar o se deben de fundar y motivar los tratados internacionales en materia de justicia penal para niños, niñas y adolescentes, porque yo lo he hecho y he debatido con la fiscalía y ante el mismo juez. Yo estoy haciendo la especialidad en justicia penal para adolescentes de CAP en la CIPE, y yo sí lo he utilizado y no es cierto que los jueces no sepan, sí saben. Por supuesto que están capacitados y saben de qué le estás hablando. Les digo porque yo he llevado casos en la Ciudad de México, en el Estado de México y en algunos otros estados del país. Y sí hay que tener como muy presente esos tratados que usted dice, las reglas de Beijing, las directrices de Riad, la Convención Internacional de los Derechos del Niño, y otras que hay en las reglas de Tokio. Pero sí los jueces sí las conocen, ¿no? Y no te dicen que no, ¿eh? Bueno, es mi experiencia, puedo decir porque yo las he utilizado. Las he hecho patente, pues, cuando yo he llevado audiencias. Sí, claro, no, digo aquí el tema de que a veces no las conocen, creo que iba en un tema genérico, ¿no? Y les ponía como ejemplo cuando vinieron las sentencias estas del tema de la convencionalidad de la prisión preventiva oficiosa, la verdad es que era muy vergonzoso que muchos jueces no conocían ese tema o no sabían ni siquiera cómo hacer un control de convencionalidad, ¿no? Pero sí, claro, obviamente hay jueces muy capaces, hay jueces, no todos, la verdad, porque también nos ha tocado eso, digo, a lo mejor afortunadamente a usted no le ha tocado, pero a su servidor sí le ha tocado muchos, que incluso el tema de la empatía, de la especialización, del trato diferenciado, uy, queda mucho que deber, ¿no? O sea, me ha tocado, por ejemplo, y no sé si ya se fue el licenciado que estaba acá, que dijo que era de allá de Toluca, allá en adolescentes, en Toluca había una juez que, híjole, el tema de la empatía sí dejaba mucho que desear, o sea, sí trataba al adolescente como un adulto y diciéndole incluso que por qué había cometido esa conducta, ¿no? Cuando ni siquiera había empezado el juicio. Entonces, obviamente hay evidentemente sus excepciones,
hay de todo, ¿no? Hay de todo. Entonces, pues bueno, por acá me preguntan que cuáles son los retos que enfrenta el sistema de justicia penal para adolescentes. Yo creo que los retos más importantes es que haya más abogados que lo practiquen, más abogados particulares, porque solo así vamos a generar criterios. Hay una ausencia inmensa de jurisprudencia. Si ustedes se meten al JUS y ponen justicia penal para adolescentes, son bien poquitas las jurisprudencias o las tesis que hay de esta materia. Entonces, pero creo yo, y platicaba la otra vez con un juez de control de acá de Nesa, de adolescentes, que el tema es, pues, que nadie hace amparos, ¿no? O sea, pues somos bien poquitos particulares y los pocos particulares, pues lo que la gente quiere es que saques a su adolescente lo más pronto posible. Si tú metes un amparo, se va a tardar 8 o 9 meses en resolverse, pues ya incluso pasó el tiempo máximo para que sea juzgado, ¿no? Entonces, yo creo que el reto más importante es ese, que haya más operadores del sistema, que haya más operadores, que se ponga más a prueba el sistema y pues, que hagamos precedentes. Pero no podría ser que en el amparo también podría reducir el tiempo si en un procedimiento para adolescentes es de 5 meses, bueno, en Ciudad de México, en el estado, pues se lleva hasta 2 años o más, porque pues las autoridades hacen engorroso la aplicación de la ley y los procedimientos, ahí aplicaría un amparo, ¿no? Que a veces es real, ¿eh? Las autoridades, aunque uno invoque tratados internacionales, Ginebra, La Haya, todo lo que puede coadyuvar a un buen amparo, las autoridades de verdad, a veces sí es increíble cómo juegan a como, ¿de qué me habla? Me está hablando aquí, eso no aplica, ¿no? Pues no sé si por el tema de celeridad procesal en el amparo también aplique. Les soy honestos, jamás he interpuesto un amparo, he llegado hasta la apelación y ya, pero pudiera ser que, no sé, francamente desconozco si también en amparo en materia federal se reduzcan los tiempos. Invocando, yo pienso, porque es ahí donde como la ley puede haber tesis, donde puede haber, si no se hace como la práctica, ¿no? Yo siempre he dicho, las mejores recetas a veces salen de eso, de estar no inventando, sino con lo que tenemos, invocando las leyes. Y si hay una celeridad, si hay una ley que dice que se tiene un tiempo para un procedimiento y en el Estado de México ni siquiera se cumple, pues yo creo que ahí sí pudiera ser como la punta de lanza para practicar un amparo indirecto y pudiera ser, ¿no? A lo mejor por Pues aquí pudiera anda ser, una... maestra, el tema es que la familia se esté de acuerdo con el experimento, ¿no? Pues es que al final, yo le voy a decir, si van a quedarse un menor 2 años y ya lleva, pues me la juego y digo, ¿sabes qué? Pues vamos a ver si qué tal que pega. O sea, ya tenemos un no por respuesta. ¿Qué tal que encontramos en la ley una situación que puede quitar ese tiempo y acelerar y que sea menos tiempo por medio de un amparo, ¿no? Sí, sí puede ser, puede ser. Pues de ahí el tema de que necesitamos más operadores del sistema, ¿no? Y que generen criterios. Pero sí puede ser, maestra. Adelante, maestro Jorge Sandoval. Perdón. ¿Cómo está, maestro? Buenas noches. Muy bien, gracias. Eh, soy Jorge Sandoval. Yo soy defensor público de la Ciudad de México, especializado en adolescentes. Tengo una duda, maestro. En el Estado de México, usted que ha litigado, ¿le dan mucha importancia a los estudios en trabajo social y psicología? Yo por razones de trabajo entré un poquito tarde, pero le comento así súper rápido. Aquí en la Ciudad de México tenemos alrededor de 11 jueces, la mitad, si no es que un poquito más, son para ellos muy importantes el estudio en psicología y en trabajo social y en toxicología. Nosotros tenemos un área de trabajo social, mandamos a trabajador social con estos jueces, bueno, casi con todos. Mandamos con un psicólogo y muchas veces con un paidopsiquiatra de INCIFO, del Instituto de Ciencias Forenses, y los mandamos a los jóvenes también a toxicológico de la Secretaría de Salud. Tenemos dos, uno en Venustiano Carranza y Xochimilco. Esto lo hacemos porque estos jueces nos indican que para todo, para una suspensión, para un procedimiento abreviado, aquí en la Ciudad de México se haya abreviado, la primera sala lo acepta, el Tribunal de Alzada lo acepta, otra sala no lo acepta, dice que no debe de haber abreviado en adolescentes, pero bueno, está dividido ese tema en abreviado. Pero bueno,
Los jueces que sí aceptan el abreviado piden incluso esos estudios. Incluso también es un tema para la individualización de sanciones cuando se entra a juicio de acuerdo al 148. Por un lado, hay unos jueces que defienden que hay dos artículos que chocan, que es el 20, donde dice que prohibido juzgar a un adolescente de acuerdo a sus circunstancias personales por el tema de que es un sistema penal acusatorio para su juzgamiento y es un tema de acto, no de autor. Pero por otro lado, el artículo 23 nos dice que para analizar el proceso de un adolescente se deben de estudiar las circunstancias personales y la conducta desplegada. Los jueces nos decían, oye, la única forma de saber las circunstancias personales de un adolescente es a través de estos estudios, no hay de otra forma. Anteriormente, para entender esto, bueno, pues tiene un origen. Yo no operé ese sistema, pero en la ley para menores infractores, incluso en la ley que sustituye la ley para menores infractores, creo que la ley para menores infractores estuvo de 1971 de 1990 a 2008. Y en el 2008 entra una ley que es para adolescentes, pero también habla que en la ley para menores infractores, en el artículo 89 decía que todo giraba en torno al estudio biopsicosocial, al estudio conformado por un consejo interdisciplinario entre psicólogos, criminólogos, etcétera, etcétera, pedagogos, etcétera. Sin embargo, entra la Ley Nacional del Sistema y dice prohibido juzgar a los adolescentes por aspectos y circunstancias personales. Se pueden utilizar, pero en beneficio. Creo yo que la mitad de nuestros jueces que se quedaron estancados en el artículo 89 de la Ley para Menores Infractores. Pero por otro lado, también creo que es importante esos estudios para la individualización de las sanciones. En resumen, creo yo estoy convencido, yo tengo operando el sistema desde el 2016, creo yo que sí es necesario para defender a un adolescente que tengamos estudios en psicología, en trabajo social, en toxicología y, si se puede, en psiquiatría. Mi pregunta es la siguiente, maestro. ¿En el Estado de México le dan importancia? ¿También funciona así los estudios psicosociales? Anteriormente, en la ley para menores infractores se llamaban estudios biopsicosociales y por eso eran comunidades de diagnóstico, porque ahí el Consejo Interdisciplinario hacía un diagnóstico biopsicosocial. Pero, repito, aquí en la Ciudad de México, de los 11 jueces que tenemos, digamos que 9 piden estos estudios en psicología, en trabajo social y en toxicología. ¿En el Estado de México está funcionando de la misma forma? ¿Qué tal, licenciado? No. Y es un gran paradigma en el que yo me encuentro también cuando empiezo a postular en Ciudad de México, porque justo me pedían todo eso. Yo así de, ¿pero por qué no? O sea, pues si la ley no te exige esa circunstancia. Y aparte creo yo que, pues, ¿estás de acuerdo que la carga probatoria no es nuestra? O sea, como defensa. O sea, quien tendría que acreditar que no es apto, pues es el Ministerio Público, no nosotros defensores, y creo que en su momento nos lo requieren a nosotros. Pero bueno, acá en el Estado de México no. En el Estado de México, pues bueno, no hay forma de determinación anticipada ni soluciones alternas, y lo que más toman en cuenta los jueces para una medida de sanción en externamiento es la reparación de daño. O sea, siempre y cuando repares el daño, es el 98% seguro que te van a dar una medida de sanción en externamiento. Entonces acá no se toma en cuenta eso. De hecho, yo empecé a aplicarlo acá en el Estado de México, justo porque me dio clase el maestro Sixto. Entonces nos comentaba esa situación y a mí me causaba mucho ruido. Estaba apagado su micro. Le comentaba que el licenciado Sixto fue mucho tiempo defensor público, tiene como 1 año, 2 años que renunció, fue compañero nuestro, sí. Sí, exacto. Entonces él nos empezó a postular eso y digo, chinga, pues sí tiene razón, ¿no? Porque a fin de cuentas, justo para la individualización de las medidas de sanción, pues cómo voy a acreditar que efectivamente ya es apto para una reinserción, ¿no? O para que se reintegre al tema educativo y familiar y social. Entonces, acá en el Estado de México no se toma en cuenta y justo como usted lo dice, creo yo también que hay una contradicción, lo platicamos al inicio de la conferencia. El tema tutelarista se supone que con este nuevo sistema de justicia penal cambia por un tema garantista. Entonces, tu Estado ya no te puedes
preocupar por el adolescente. O sea, tu Estado estás únicamente para darle las garantías judiciales, que él se defienda y que lleve su proceso, pero ya no puedes tomar parte en el tema de la reinserción. O sea, tú no lo puedes obligar a sujetarse a ciertas condiciones o no sé, abstenerse de consumir drogas, porque es cosa que no te importa. O sea, a ti de Estado únicamente tienes que darle las garantías judiciales y se acabó. Entonces, justo como usted lo refiere, eso viene acuñado de una ley anterior, que sí es cierto, es necesario a veces, ¿no? O es importante conocer las circunstancias específicas del adolescente. Pero yo incluso advierto como una contradicción ahí, que no está de más. A lo mejor tal vez no pudiera ser violatorio, pero ya no me hace mucho ruido con el tema de que seamos un sistema garantista. Pero acá en el Estado de México no se pide nada de eso. O sea, el tema es reparación de daño y se va, listo. Bueno, como consejo, la mayoría de los jueces aquí sí piden esos estudios. ¿Qué hacen los abogados privados? Yo porque tengo una trabajadora social, tengo una psicóloga, y en un momento dado puedo acceder al INCIFO, al Instituto de Ciencias Forenses, para un estudio psiquiátrico. Pero mi consejo sería para aquellas personas que vayan a litigar, creo que sí es necesario en la Ciudad de México. Aquí lo que hacen los abogados privados se apoyan de la Fundación Reintegra y ahí piden un estudio psicológico o un estudio psicosocial que abarca el tema de trabajo social y el estudio psicológico. Y por otro lado, se pide auxilio al juez para que mande un oficio a la unidad hospitalaria en toxicología, dependiente de la Secretaría de Salud, para que ahí hagan otro estudio psiquiátrico y un estudio toxicológico. Y creo yo que con esas cuestiones ya pueden litigar, porque incluso para lanzar una suspensión condicional se requiere que estos estudios para que se vea la idoneidad de las condiciones. Entonces, esta sería mi aportación para las personas que quieran litigar. Digo, pues aquí esa es la experiencia que tenemos en la Ciudad de México. Y por último, también les quería comentar que incluso para el abreviado, también para la individualización se tiene que comentar esto, principalmente si tienen un trastorno psiquiátrico como TDAH, trastorno de déficit de atención, trastorno disocial y todo esto, y es la única forma. Incluso hay como 3 jueces que dicen que el artículo 27, no recuerdo si el 27 o 23, que nos dice que debemos todos los operadores saber los factores por los cuales el adolescente está en el sistema. Y la única forma de saber es a través de estos estudios. Pero bueno, esa era mi aportación. Esa era también mi duda, cómo estaban operando. Ya también el compañero Sixto, que por ahí está litigando, nos había comentado que en el Estado de México no hay abreviados. Aquí en la Ciudad de México es muy común que a través de controles difusos constitucionales nos den suspensiones para delitos en donde no procede la suspensión, como en delitos de violación, como en delitos de violencia, de robo con violencia física. Aquí, por el tema de la mínima intervención, subsidiariedad, y el artículo 18 constitucional, inaplican el artículo 100, y si nos dan el artículo 100, me parece, no sé si 100 o 102, nos habla de que en delitos que están en el 164 no debe de haber suspensión. Sin embargo, es muy común que como las violaciones, como los robos con violencia física, como las portaciones de armas de uso reservado, sí nos den la suspensión. Inaplican ese artículo y aplican el artículo 18 constitucional. Pero bueno, esa era mi aportación y pues muchas gracias por su brillante participación, maestro. Muchas gracias. No, muchas gracias a usted, maestro. Efectivamente es súper útil su aportación, porque sí, justamente tocamos ese tema que acá en Ciudad de México, pues francamente casi todo llega a suspensión condicional, ¿no? Y que la verdad, desde nuestra perspectiva como defensores, pues es lo ideal, porque a fin de cuentas lo que la gente quiera es solucionar su problema lo más pronto posible, ¿no? Entonces, muchas gracias por la aportación. Y pues bueno, yo no me queda más que agradecerles a todos por sus tiempos. Muchas gracias por su participación, por su disposición. Y pues bueno, a la orden para cualquier cosa. Muchas gracias. Sí, maestro Jesús, nos deja con un gran sabor de boca. Ya posteriormente le comentaré al maestro Gabriel para que de alguna manera volvamos a tener su participación. Entonces, a nombre del maestro Gabriel y de todo el equipo que conformamos el grupo de estudio Luna, le doy las más cordiales gracias por habernos compartido el bagaje jurídico y cultural respecto a la temática sumamente relevante como la etapa de investigación en el marco procedimental del sistema para adolescentes. Muchísimas gracias, pasen un buen fin de semana. Buenas noches. Hasta luego. Muchas gracias y buenas noches a todos. Gracias.
Muchas gracias, Lick Jesús. Le mando un abrazo fuerte. Saludos, bendiciones. Gracias, igualmente, hasta luego. Gracias, buenas noches. Muchas Muchas gracias, gracias. felicidades. Gracias, buenas noches a todos. Gracias. Excelente. Era de la universidad, pero también está estudiando para marketing, todo eso, no sé qué. Y Natalia. También, gracias, maestra. Excelente ponencia. Muchas gracias, buenas noches, licenciado. Buenas noches, gracias a todos. Gracias, buenas noches. Gracias y muchas felicidades, Patricia Fuentes.